Originamos desde la provincia del Valle de Huaté. Crecer FM Estéreo 107.4 MHz. Señal HKH48, emisora de radiodifusión comunitaria. Resolución 2479 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Crecer FM Estéreo, la emisora que te acompaña siempre. Los acontecimientos que marcan el rumbo del país también son noticia. Bienvenidos a Panorama Nacional. Buenas tardes a todos nuestros oyentes a esta hora 12 del mediodía de hoy. Una fecha muy importante en el país, viernes 7 de agosto, Provincia Informa se conecta con un espacio programado, invitado desde el día de ayer a nuestra ciudadanía, un especial de lo que es hoy posesión presidencial. Estamos conectados a través de nuestra transmisión en vivo, a nuestros oyentes conectados con Crecer FM Estéreo. Nuevamente reiteramos esta bienvenida total. Buenas tardes, hoy estamos conectados. Saludo muy especial para ti, Andrés, a esta hora del día en un festivo muy importante y trascendental para el país. Con las muy buenas tardes, Marcela, oyentes, quienes también se suman a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la internet, bienvenidos a esta hora del mediodía. Preámbulo para poder traerles a ustedes las mejores apreciaciones, pero además hoy también 7 de agosto, marcado también en la historia con acontecimientos muy importantes que marcan pues la trascendencia del liderazgo y del impacto, por supuesto, social en nuestro país. Así es, Andrés, le saludo, Dirección de Noticias, Marcela Chocontao, y en este especial también con nosotros en conexión en vivo, Tatiana Medina. Invitamos a nuestros oyentes a ser parte, a quienes se conectan y tienen su radio encendido con Crecer FM Estéreo, una fecha muy importante para el país. A esta hora, Andrés, desde Cali, se prepara una logística completa para dar posesión presidencial a Abelardo de la Espriella, presidente electo. También en este momento un cambio radical de lo que se viene en propuesta trascendental de un panorama diferente, una transición que recibe al país en esta mañana. Nuestros oyentes nos conectamos con ustedes y damos gracias por estar en este especial. Muy importante, Andrés, hablar de quién entra hoy, pero tenemos un dato, corrijo, muy importante. Hoy viernes 7 de agosto es festivo. ¿Por qué? Hay que hablar de hechos de trascendencia de lo que sucede. Aparte de la posesión presidencial, es una fecha trascendental en el calendario porque celebra uno de los eventos históricos de nuestro país, Andrés. Año 1819, Marcela. Es una de las fechas que se recuerda y que se conmemora en la batalla de Boyacá, liberada precisamente para un 7 de agosto, pero del año 1819. Este enfrentamiento militar liderado por Simón Bolívar, que hace parte de una de las figuras de los próceres de la patria, que así solemos reconocerlos, y pues que recogimos precisamente ese conocimiento y enseñanza de colegio de época que no deja de ser importante, por supuesto, en el plantel educativo. En el puente de Boyacá fue decisivo para poder sellar la independencia de nuestro país frente al dominio español, además de ser uno de los días de honor patrio también. Ya he visto bastantes banderas ondeando en el centro, en algunos barrios, en algunos sectores, también incluso en algunos de los diferentes vehículos, pues no falta también ese valor patriótico de poder izar la bandera de alguna manera. Es poder rendir este homenaje, y esta fecha tiene dos significados institucionales muy importantes. El primero, que sería abordar el Día del Ejército Nacional. Se honra el sacrificio y el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en la liberación del territorio, y la posesión presidencial que tenemos el día de hoy. Desde la Constitución del año 1886, esta fecha fue establecida oficialmente para el acto de traspaso del mando presidencial, vinculado a la memoria histórica con la democracia actual. Pero se sigue haciendo historia y se sigue marcando, Marcela, porque hoy tenemos un nuevo escenario. Tenemos unas nuevas directrices y un cambio incluso del lugar donde solía entregarse precisamente pues esta posesión presidencial. Hablando de esto, Andrés, muy importante, ¿sabía usted y nuestros oyentes que no siempre ha tomado la posesión presidencial el 7 de agosto? Esto partió el cambio en el calendario desde el año 1886. Parte de aclararlo porque antes era en el mes de abril donde se desarrollaban cada uno de estos eventos y los presidentes declaraban su nuevo gobierno a partir de esta fecha, pero pues se destinó un nuevo decreto emitido que permite que hoy cada 7 de agosto inicie un mandato nuevo
en este cambio trascendental para el país, el presidente elegido en elecciones. Vamos a entrar en materia en nuestra especial de elección presidencial, Andrés, hablando de lo que hoy Colombia vive. Un contraste, un cambio de gobierno, cerró y culminó el quien fue elegido también, Gustavo Petro, quien en pocas horas, hablemos exactamente a partir de las 3 de la tarde que se dará este oficio y exacto, tomará este cargo de expresidente del país. Y hasta entonces estará en toda la apertura logística, quien es hoy el presidente electo Abelardo de las Priella. Así que hablemos un poco de quién es él, Andrés, hablemos de su vida, de cómo llegó alguien que para muchos sin experiencia en el campo político, hoy logró ser quizás entre 2 ocasiones, primera vuelta y segunda vuelta, elegido por los colombianos como el nuevo presidente en el periodo 2026-2030. Ceremonia hoy 7 de agosto en Cali. Por primera vez, Andrés, también Cali recibe posesión presidencial y no solo por primera vez llega a Cali, sino sale de la capital del país. Andrés, ¿usted qué opina de que por primera vez, reiteramos este dato porque nuestros oyentes estaban... muchos piensan favorable o no el hecho de salir de la capital, se piensa en llegar a las regiones, es la idea de este gobierno de trabajar desde cada región y quizás Bogotá podría perder protagonismo o sigue siendo esta capital que ha fortalecido la economía, la política, el gobierno a nivel nacional, pero ¿qué pensar del hecho de este cambio, Andrés? ¿Qué opina usted? Son detalles muy importantes. Recordemos también que a diferencia de otros festivos, esta fecha no se trasladó según la ley Miliani, sino que se permaneció o se quedó para el 7 de agosto. Mantiene pues entonces ese valor. ¿Por qué lado empezamos, Marcela? ¿Le empiezo contando sobre la hoja de vida de Abelardo de las Priella o respondiendo las últimas preguntas que su merced me hace? Hablemos un poco, Andrés, del contexto de Abelardo de las Priella. ¿Quién es el nuevo presidente del país? ¿Quién toma gobierno hoy? ¿Quién toma el país, el mandato? Claro que ya ha venido trabajando, se ha ejecutado diferentes reuniones, entre esas hoy un dato muy específico, antes de que usted me responda a esta pregunta, Andrés, y a nuestros oyentes les contamos que desde que llegó a Cali, más o menos 10, 11 de la mañana, el presidente ha estado ya en reuniones con diferentes mandatarios, el rey de España, el presidente de Argentina, ha estado en reuniones ya trabajando como quien dice, al que madruga Dios le ayuda, tiene esta frase muy clara el nuevo presidente del país. Se le marca una línea de estrategia muy segura. Busca, por supuesto, esos aliados estratégicos que le puedan dar pues un buen pie de fuerza en la entrada de esta posesión para el gobierno y para ejecutar pues ese plan del gobierno nacional que tiene para llevar a cabo en estos 4 años. Así que necesitará pues por supuesto de aliados y lo hemos visto bastante activo. Abelardo de las Priella es un líder también en diferentes fases. Presidente electo de Colombia y estará el día de hoy 7 de agosto asumiendo pues esta posesión. Es abogado penalista, empresario y figura mediática, conocido por su discurso de ultraderecha y su estilo populista y su apodo El Tigre, que le marcó bastante precisamente para poder impulsar su campaña. Su carrera se destaca previamente al fundar el bufete de la estrella Leyberts en el año 2002, donde defendió casos de alto perfil que incluyeron a políticos, paramilitares, empresarios también controversiales, que esto también jugó un papel fundamental en medio de sus críticas, en medio de la campaña. En el año 2025 fundó el movimiento político Defensores de la Patria, que por cierto hasta hace poquito recibió buenas noticias para su consolidación. Plataforma desde la cual impulsó una campaña centrada en materia de seguridad, en materia también de reducción de los costos del Estado. Recordemos que así como en las diferentes administraciones se depende de un gabinete y cada una de las áreas debe trabajar, pues también habló al respecto sobre la reducción de este mismo y la admiración también por líderes como Donald Trump y Nayib Bukele, lo cual ayudó a identificarlo y posicionarlo en una figura bastante sintiente. Nació el 31 de julio del año 1978, o sea que pasado mes, finalizando, pues se llevó a cabo su felicitaciones de cumpleaños. Nació en la ciudad de Bogotá y también posee ciudadanía colombiana, italiana y estadounidense. O sea, tenemos 3 perspectivas, podríamos decirlo, en este nacimiento de Abelardo de las Priella. Obtuvo la victoria en la segunda vuelta con aproximadamente 12,9 millones de votos, lo que equivale a un 49,66%.
Su fórmula vicepresidencial, como también se le ha conocido y del cual estaremos también hablando en un momento, es José Manuel Restrepo Abondano, quien ha liderado diferentes programas de subsidio, ideas que han impactado también al país, y fue controversia precisamente en medio de la campaña de si sí o no habían liderado estas diferentes acciones en medio pues de las ejecuciones que ha tenido muy marcadas este gobierno saliente. Se le conoce por prometer una gestión de mano de hierro y ha sido criticado por su historial de demandas contra periodistas precisamente. Pues ahí está un accionar que tendremos nosotros también que ver cómo se llevará a cabo y cómo también pues estará liderando ese espacio de participación a la prensa libre, Marcela. Así es, muy importante este dato. Recordemos a la ciudadanía que Abelardo de las Priellas llegó a la presidencia de Colombia en las elecciones luego de haber tomado la bandera política en el año 2025. Anunció prácticamente muy joven, que es una de las cosas que también nos trae inquietud en este momento, Andrés. ¿Qué tan bueno puede ser para el país que llega por primera vez un presidente que toma el mandato de Colombia sin una experiencia política previa? Diferentes presidentes han estado en Senado, han estado en diferentes representaciones, han tenido experiencia, empezaron su trabajo con experiencia. El que quizás estaba antes con la experiencia más mínima era el presidente Iván Duque, que había solo tenido este cargo del Senado. A contraste, llega Abelardo de las Priellas, actual presidente pues electo, toma posesión hoy, para poder quizás marcar no solamente un cambio, un contraste en tema de decisiones frente a su perspectiva política, que es un candidato de derecha extrema, como se ha resaltado, sino también por la experiencia, que es una de las cosas que más ha generado este quizás contraste, comentario de va y viene, ¿será que nos favorece o no? Se conoce como un outsider de derecha, sin haber ocupado cargos de elección popular previamente. Y como usted lo decía, esta experiencia podría poder aportar en el tema político. Andrés, empresario, abogado, inversionista, puede llegar a favorecer la economía, la seguridad. ¿Esto puede, usted considera, favorecer al país? Pues está buscando la equidad, ¿no? Hablamos, y fue uno de los términos también debatidos en medio de todas estas contiendas, que no es igualdad, no podemos hablar de términos de igualdad, sino de equidad, buscar un equilibrio de poderes, un equilibrio de las participaciones y, por supuesto, que llegue realmente a las ciudadanías. Es un tema que pues habrá que visibilizarlo a medida que avance cada una de las acciones, pero como usted dice, Marcela, ya ha hecho algunas avanzadas, ya ha hecho algunos encuentros precisamente con diferentes líderes, con diferentes sectores. En su plan de gobierno, él se va a enfocar a visitar cada uno de los departamentos. Ya lo hizo antes de esta posesión, precisamente. Se tomó la tarea de visitar alrededor de los 32 departamentos. Aún hace falta reforzar algunas visitas con muchos de ellos. Y su fórmula vicepresidencial será la que estará realizando precisamente las acciones de recorrido en el territorio. Y seguramente parte de esa estrategia para que lo que se ha proyectado pues se lleve a feliz término. Pero ¿por qué Cali? ¿Por qué en el Valle del Cauca? Un lugar tradicional que pues se llevaba a cabo en esta posesión era la ciudad de Bogotá. Un hecho histórico que programa precisamente este 7 de agosto en el 2026 y rompe más de un siglo de centralismo político, donde los actos pues de investidura se centraban precisamente en el centro del país, en la capital del país. Algunas de las razones que se han podido recoger en torno a este cambio de escenario es la descentralización política. Precisamente el mandatario electo buscaría demostrar que el Estado llega a las regiones, alejándose de la concentración del poder que se ha visto siempre en la ciudad de Bogotá. Promueve un modelo de gobierno más descentralizado. Una estrategia también seguramente pueden decir muchos para poder buscar llegar a la simpatización de muchos más que están alrededor. Reconocimiento a regiones afectadas ha sido otra de las razones por las cuales se escogió Cali. La elección responde a un homenaje a las regiones del suroccidente históricamente golpeadas por el narcotráfico. Recordemos que ese ha sido uno de los flagelos de nuestro país y por las cuales pues Colombia tuvo que decidir. La violencia guerrillera, buscando enviar un mensaje de soberanía y apoyo precisamente a las fuerzas militares en estos territorios, quienes han también esperado y vaticinado un pie de fuerza mayoritario para las fuerzas armadas y militares de nuestro país. Logística y seguridad.
Inicialmente se contempló una guarnición en Popayán, pero la actividad volcánica del Puracé, recordemos, la acción climática, pues comprometió la viabilidad logística, lo cual pues tuvo que ser descartado, llevado a la sede definitiva de infraestructura precisamente en Cali, reconocida como la capital pacífica y la tercera ciudad más importante que tiene el país. Y como cuarta y última opción y razón que no hay que dejarla de lado es la proyección internacional. Allí la ceremonia en la Arena UC busca proyectar el potencial industrial, cultural y turístico que también tiene Cali entre diferentes delegaciones extranjeras. Ayuda a posicionar a la ciudad como un centro de innovación y unidad nacional. Recogemos algunos de los detalles más exactos para poder traerles a ustedes pues estas apreciaciones. Pero, ¿qué le parece, Marcela, si vamos con algo de música y de valor patrio, mientras que muchos más se van sumando a nuestra sintonía? Así es, Andrés, a nuestros oyentes los invitamos a conectarse a esta hora del día 12 del mediodía, 16 minutos. Especial de Provincia informa sobre la posesión presidencial, que a esta hora ya empieza un protocolo en la ciudad de Cali, donde es el lugar para esta posesión presidencial. Andrés, les damos la bienvenida a quienes se conectan a través de Facebook Live, sin antes pedirles, conéctese con nosotros, dudas, inquietudes que tenga sobre este proceso de elección. ¿Qué opina usted que viene con este nuevo gobierno también para Guatá y la provincia, donde también por elecciones ganó Abelardo de las Priella en mayoría de votación? Estamos conectados a esta hora, Andrés. De romántica Navidad, el número que es lejos, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero, el quiero que canta, y se levantan, cantaban en Juanchito, todo un pueblo que invita. Es por eso que espero que los días que lejos tú de mi ausencia sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando el frente de mis montañas no vi, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celosa estoy para que... Bueno, continuamos conectados con este especial de Provincia Informa, posesión presidencial. Andrés, a nuestros oyentes, me imagino que allí en Cali, en este momento siguen muy fuertes las restricciones. Recordemos que hoy se declaró día sin cargo. También está decreto oficial sobre el consumo de alcohol, está restringido. También se tiene decreto en Cali sobre traslados, sobre todo lo que es cambio de vivienda, todo por temas de seguridad. Andrés, nos conectamos nuevamente con la información porque Abelardo de las Priella tuvo una fórmula presidencial que en este momento ha sido bastante eficiente y poderosa, pero vamos a recordar, usted decía por qué Cali es en este momento la ciudad elegida, pero antes hay que hablar de que habían dos opciones previas. Cali no fue la primera opción para nuestros oyentes, tuvimos como primera elección, como lo dio a conocer recién, fue pues electo el presidente que empezó con estas órdenes, con decretos, a nombrar su gabinete, la proposición de que él deseaba que fuera en otro lugar del país, por su discurso, por todo el proceso de elecciones, de regiones que deseaba expandirse, y fue donde se nombró la primera opción, Popayán. Popayán fue la opción inicial. Recordemos que allí era la opción donde ya se estaba adecuando el que deseaba llegar a esta ciudad. Quería realizar la posesión en la guarnición militar como homenaje a las fuerzas militares y de la policía.
finalmente fue descartada. Esto por la alerta naranja del volcán Puracé. Representaba un riesgo para un evento con miles de asistentes y delegaciones internacionales. Dentro de esto se consideró también realizarlo en Bogotá, pero decidió nombrar Cali como el lugar del traslado oficial. Se organizó. Esto tuvo una propuesta también, fue como que él lo decidió y ya, porque son decisiones que deben ser aprobadas por el Congreso. Andrés, tenemos cuántas fueron quizás los votos a favor y en contra. Pasó inicialmente por Cámara de Representantes, propuesta que luego trascendió al Congreso de la República y fue aprobado por mayoría, que hoy, como se está ejecutando en la capital, en Cali, también se realiza la posesión versus capital del país, donde se ha hecho por tradición, Andrés. Pues sí, efectivamente, recordemos que también tiene unos temas y en materia de seguridad. Algunas noticias se dieron días antes de las acciones que se estaban llevando a cabo con posibles afectaciones, posibles explosivos que estarían buscando ubicarse para esta posesión. Esto ha sido también un tema de bastante debate en torno a toda esta posesión que el día de hoy se está llevando a cabo. El traslado de la sede al Congreso y las acciones que tomaron el Congreso para visibilizar a Cali en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella contó con el respaldo de ambas cámaras legislativas, con los siguientes votos a favor. La Cámara de Representantes aprobó la proposición el 28 de julio exactamente con 117 votos a favor y 7 que fueron en contra. El Senado de la República aprobó la proposición el 29 de julio con 58 votos a favor y 30 en contra. Recordemos que no tiene gran mayoría Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República, pero hay unos partidos que se han declarado, por supuesto, partidos de gobierno. Ahí está el dato. Esto es bastante significativo, porque recordemos que el trabajo también de ejecución debe ser y pasar por este gran núcleo que es el Congreso de la República. Proyectos que deben ser evaluados, que deben ser estudiados, y es muy favorable tener a favor diferentes partidos que son los que se unen en este momento de elección. Mientras tanto, Andrés, contémosle a la ciudadanía que nos escucha. Saludo enorme a los oyentes a esta hora, 12 del mediodía, 22 minutos, viernes 7 de agosto, cubrimiento especial con Provincia Informa, lo que es posesión presidencial. ¿Quién es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien también fue clave? Porque él marca experiencia, ya tenía conocimiento, también ha sido académico, rector. ¿Quién es en este momento fórmula vicepresidencial de Colombia? José Manuel Restrepo. Bueno, llega a integrar esta fórmula vicepresidencial, vicepresidente electo de Colombia en el periodo 2026-2030, recordemos, integrando un accionar muy importante y estratégico dentro del acompañamiento en lo que será parte del gabinete y de la estrategia de acciones para el territorio en el país. Nacido en la ciudad de Bogotá, año 1970, y asume el cargo tras imponer en la segunda vuelta presidencial el pasado 21 de junio de 2026. Hablemos de su perfil. Combina amplia experiencia en gestión pública y también académica, como usted lo acaba de decir, Marcela. Es un estudiado y es un docente también de áreas de universidades. Exministro durante el gobierno de Iván Duque, que ejerció como ministro de Comercio, Industria y Turismo en el año 2018 a 2021, y ministro de Hacienda y también Crédito Público en el 2021-2022. En la parte académica es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría económica o en economía mejor por la London School of Economics. Fue rector de la Universidad del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de la Administración, CESA en sus siglas, y la Universidad EIA. Rol previsto, se espera que Restrepo asuma la conducción de la economía y las finanzas del país, uno de los temas bastante pedidos y solicitados por el territorio nacional, aportando una experiencia técnica y también ministerial. A grosso modo, este es el perfil de uno de los que estaría enmarcando acciones y decisiones muy importantes para el país en la fórmula vicepresidencial. José Manuel Restrepo Abonda. Muy importante, Andrés. Oyentes, algo que también dejó muy claro esta posesión presidencial, que está dejando en claro, es los retos que tiene el nuevo gobierno, pero sin antes mencionemos cuáles fueron los resultados. Recordemos cómo le fue al presidente electo en la primera vuelta y en la segunda vuelta, y también un reto que tiene en este momento es el trabajo que está realizando la oposición, liderada por quien es el presidente saliente Gustavo Petro, y también, pues, por supuesto, Iván Cepeda, quien
quien fue su principal oposición en este trabajo por la carrera a la presidencia. Resultados de la primera vuelta, 31 de mayo, que se llevó a cabo en el país. Los candidatos allí que más resaltaron fue Abelardo de la Espriella, tuvo un total de 10.361.499 votos. El porcentaje final, 43,75%. Iván Cepeda, 9.688.361 votos para el 40,90%. De ahí empezó la sorpresa porque Paloma Valencia, quien también era candidata en esta primera vuelta, dio un resultado no favorable que no esperaba ni el Partido Centro Democrático, ni esta candidata, ni todo el trabajo que se había realizado dentro de lo que fue pues la transición para llegar a ser candidata oficial. Tuvo un total de 1.639.685 votos, un porcentaje del 6,92%, decayendo totalmente en lo que también se evaluaba frente a encuestas. Recordemos, las encuestas favorecían un poco más a Paloma Valencia. Sergio Fajardo, Sí. representante del centro, obtuvo 1.009.073 votos con un 4,26%. Así fueron los resultados. De ahí pues recordemos, según en la ley, si no hay un candidato en primera vuelta que supere el 50% más uno, no tiene el derecho quizás de seguir como... No tienen el derecho, sino no tiene la oportunidad de ya ser presidente electo, sino debe realizarse lo que es la segunda vuelta presidencial, que es permitido por la ley para que se garantice la elección de la nación. Tuvimos ya de ahí los dos resultados, que fueron Abelardo de la Espriella y continúa con Iván Cepeda, contendores para segunda vuelta presidencial, que se llevó a cabo el 21 de junio, Andrés, con los siguientes resultados. Abelardo de la Espriella fue elegido presidente con 12.931.544 votos. Andrés, vamos buscando rápidamente recordar los votos que tuvieron aquí en la provincia. Muy importante, nos enfocamos en Ubaté y la provincia, nuestra región. Mientras tanto, pues Abelardo con un 49,65% logró vencer el 21 de junio al candidato Iván Cepeda. Fue una elección muy cerrada en aquel momento, pues datos relevantes, fue la primera campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue muy mínima la diferencia y esto empezó a generar estas dudas en el escrutinio, también para muchos poner en duda el proceso de la Registraduría Nacional, poner también este trabajo de lo que es el proceso de verificación, pero... certeza total que hoy quien fue presidente elegido el 21 de julio, vencedor en la primera y segunda vuelta, que no se esperaba por lo que se había venido realizando en todo lo que eran encuestas, en trabajo periodístico. Era una desventaja para el candidato Abelardo en aquel entonces ser nuevo en el campo político, pero logró obtener la victoria y hoy por eso estamos en un proceso de cobertura. Viernes 7 de agosto, sobre lo que se viene ya en prácticamente 2 horas, menos 30 minutos aproximadamente, 2 horas 30 minutos, inicio de la posesión presidencial. Andrés, ¿cómo le fue a Abelardo de la Espriella y a quienes hoy Iván Cepeda aceptó por tener este segundo lugar, esta curul en el Congreso, aceptó nuevamente ser senador y se declaró opositor del gobierno actual? 12 del mediodía, 28 minutos. Mientras que brindamos a ustedes el contexto exacto de cómo estuvieron esas elecciones a nivel del panorama en la provincia de Ubaté, sí podemos hablar de una información que se refiere a resultados preliminares a nivel de la provincia de Sabana Centro. El departamento de Cundinamarca fue uno de los de mayor votación y participación en torno a esta elección. Incluye municipios muy sentidos como Zipaquirá, Cajicato, Cancipá, los más cercanos, y en detalle el resultado de la región de Sabana Centro. Hay diferentes, por supuesto, presencias, tanto también del departamento vecino que es el departamento de Boyacá. Así que, pues, importante poder visibilizar la participación que tuvo cada uno de los conteos y la agilidad también que se llevó a cabo con la votación para llevar a cabo los resultados y posicionar cada uno de estos apreciados. Mientras que llegan esos resultados, quiero también compartirles parte de la hoja de vida, Marcela, del gobierno pues saliente, quien sale y por supuesto entrega precisamente esas decisiones, esos planes de gobierno marcados y los logros que se tuvo precisamente en esta entrega de gobierno
que pues ya está para despedir y cerrar este 7 de agosto y darle el paso pues a ese nuevo gobierno. A nivel de Cundinamarca tenemos los siguientes datos, mucha atención. En Cundinamarca, 724.083 votos, el 45,22% para Abelardo de la Espriella, y Cundinamarca también le votó 600.032 votos, un 37,47% a Iván Cepeda. Así estuvo la marcación de la votación a nivel del territorio del departamento. En relación a la hoja de vida y las diferentes acciones marcadas con el gobierno saliente, el gobierno del cambio por la vida, que ese fue uno de los títulos que le dio precisamente su plan de gobierno Gustavo Francisco Petro Urrego. Recordemos que él nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, en Córdoba. Fue el 42º presidente de la República de Colombia desde el 7 de agosto de 2022 hasta hoy. El 7 de agosto de 2026, históricamente reconocido como primer presidente de izquierda electo en Colombia, habiendo sido miembro de la guerrilla M-19 antes de su desmovilización en el año 1990. Una trayectoria política que incluyó haber sido alcalde de la ciudad de Bogotá para el periodo 2012-2015, Gustavo Petro, senador en el 2006 a 2010 y representante a la Cámara. En las elecciones del 2022 venció a Rodolfo Hernández, recordamos también una campaña muy reñida en la segunda vuelta, asumiendo la presidencia junto a la vicepresidenta Francia Márquez. Su mandato, que se extendió hasta agosto de 2026, pues se centra en una transición energética. La protección ambiental y las reformas sociales profundas fueron los tres ejes fundamentales o los pilares que más trabajó este gobierno. Su mandato actual finalizaría el día de hoy, 7 de agosto de 2026, un sucesor electo según los registros más recientes para esta posesión que tenemos el día de hoy con La Patria Milagro, el nuevo título que tiene pues este plan de gobierno para el país. Sin dudas, un legado político también que no hay que desconocer de Gustavo Petro. A pesar de la participación y de las contiendas y las críticas y los puntos de vista por su participación en el M-19, fundó el Pacto Histórico y Colombia Humana, marcando un cambio significativo en la historia política de Colombia. Lo cierto es, Marcela, que con este accionar y estos 4 años de ejecución que llevó a cabo Gustavo Petro, Cambio por la Vida, pues se dio la oportunidad para que diferentes sectores pues se manifestaran y pues tuviera que ocurrir una participación de izquierda para que algunas de las necesidades más sintientes de la ciudadanía o del territorio nacional pues salieran a flote. Esperemos pues que estas puedan ser acogidas por el gobierno entrante y lo que propone precisamente es que se fortalezcan y que no se olviden esas banderas ya alcanzadas en ejecución de esta administración. Muy importante este dato, Andrés. Recordemos que Gustavo Petro fue el primer gobierno de izquierda en llegar a la presidencia del país. Hoy entrega su mandato. También estaremos a la espera de su asistencia. Ya sabemos qué se podría avecinar, pero tenemos claro que siempre en esta transición se despide un gobierno y entra uno nuevo y ha sido siempre cordial. Pero para este año hay algo en particular que vamos a ir hablando más adelante y es el tema de cómo la oposición en este momento, liderado por Iván Cepeda Castro, político, nuevo senador, quien quedó en segundo en elecciones presidenciales, está siendo quizás como un punto, un referente clave, porque no han decidido ir la mayoría de los representantes del Senado del Pacto Histórico a lo que es la posesión presidencial. El candidato Iván Cepeda a elecciones, quien es hoy nuevo senador también electo, quien toma posesión y no va a este evento en particular, había declarado días anteriores que no iba a estar en este evento precisamente siendo radical a su principio, según ellos también marcando esta hipótesis de que ellos eran quienes debían tomar esta posición. Y no solo sus principios. Para ellos eran los elegidos. No solo sus principios, Marcela, sino también algunas acusaciones que se han dado en torno a meses anteriores sobre esas negociaciones con grupos al margen de la ley, sobre esa influencia que ha tenido en torno, pues esto ha sido un punto de crítica donde ellos se han mantenido en su posición y dicen que no permitirán que se les acuse precisamente con estas manifestaciones de aparentes negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Iván Cepeda Castro, también político, filósofo y defensor de los derechos humanos y es colombiano, pues desempeña esta acción hoy como senador de la República y como usted lo ha dicho, pues ha manifestado no participar de manera presencial frente a esta posesión el día de hoy en las elecciones de este accionar marcado para el país. Logra pasar la segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella. Hablemos un poquito de él.
4 de octubre del año 1962. Reconocido por su larga trayectoria en la búsqueda de la paz y la justicia para las víctimas del conflicto armado, que fue de las banderas importantes en asumir en medio de su campaña, que fue una campaña que muchos marcarían muy de la gente, muy cercada a las diferentes personas, porque poco pantallas, Marcela, la verdad, poco de los diferentes medios, poco de las diferentes ruedas de prensa, pero logró avanzar y tomar bastante visibilidad en el territorio. Siendo hijo de Manuel Cepeda Vargas, recordemos, líder de la Unión Patriótica, que fue asesinado por agentes del Estado en el año 1994. Su carrera legislativa incluye periodos como representante a la Cámara entre el 2010 a 2014 y senador desde el año 2014. Ahí se ha mantenido. Ha también militado en partidos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo antes de unirse al Pacto Histórico. Hoy, Cepeda, sin dudas, una figura clave como facilitador de los procesos de paz frente a las FARC-EP, hoy así definidas, y frente a el ELN. Unos acuerdos de paz que han sido criticados por el gobierno que viene, que estos diferentes escenarios de acuerdos de paz pues ya no irían más, según el nuevo gobierno que está hoy por posicionarse, porque no ha tenido los resultados que se esperan. Recordemos las diferentes acciones, los atentados que han tenido que vivir precisamente comunidades pues de las regiones lejanas. Y es fundador además, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Se le considera uno de los principales arquitectos de la política de paz total a Iván Cepeda en el gobierno de Gustavo Petro. Ha mantenido un prolongado antagonismo judicial y político con el expresidente Álvaro Uribe. Han sido siempre sus diferentes posiciones marcadas. Y en este 2026, recordemos, más de 8,9 millones de votos en la primera vuelta presidencial. Una segunda también marcada con un desfavorecimiento que pues no le ayuda a alcanzar pues, la presidencia para Colombia. Sobre este dato muy importante, Andrés, le contamos a la ciudadanía que hablando sobre Iván Cepeda, en ese momento, pues él ya había anunciado no estar presente en posesión presidencial y se encuentra encabezando manifestaciones en la ciudad de Barranquilla. Desde allí se ha pronunciado, estaremos en un momento dando contexto de algunas de las palabras que ha dado allí el senador de la República, quien también participa en diferentes actos organizados por el partido, precisamente que él está dirigiendo, encabezando como oposición, que en este momento también lo dirigen otros senadores, otros congresistas elegidos allí, marcando este dato de manifestación. ¿Había sucedido antes? No. Recordemos hace 4 años, cuando fue y obtuvo la victoria Gustavo Petro, presidente que entrega en este momento su mandato. Por supuesto era una transición muy fuerte para el país. En aquel momento la derecha o el quizás gobierno un poco más centrado en posturas de derecha, entregaba a un nuevo izquierdismo que iba a liderar el país con muchas expectativas, pero aún así se respetó por parte de candidatos, se respetó por parte de partidos políticos de derecha o de centro la elección del país y se acompañó a esta posición presidencial. No se manifestó en ningún momento una oposición severa. Lo que ha hecho en contraste esta es como particularidad en este momento el gobierno, y es que está enfrentando un reto de asumir no solamente el país, sino con una fuerte oposición liderada por hoy el senador Iván Cepeda. Andrés, teníamos datos, cómo nos fue en la provincia en elecciones, cómo le fue a Abelardo de las Piedras y Iván Cepeda en Ubaté y quizás en otros municipios de nuestra provincia. 12 del mediodía, 38 minutos. Vámonos con algo de música y les traemos datos y volvemos también a hablar sobre lo que se está llevando, se va a llevar a cabo en los preparativos para esta posesión el día de hoy, 7 de agosto, allí en la Arena USC. Para que ustedes pues estén muy atentos con nosotros. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma
muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Yo vivo por ti, estaré la vida entera. Y como yo, no habrá nadie que te quiera. Yo te amaré en el cielo o en la tierra. Y mis días a tu lado viviré. Quiero cuidarte y protegerte mi vida. Y sabes que tú eres mi negrita consentida. Hacerte loco y ciego, yo quiero entender y saber lo que siento con todo mi cuerpo. Del mediodía, 43 minutos. Continuamos con este especial a nivel nacional de lo que es la posesión presidencial de Abelardo de El Asprilla, presidente electo, quien hoy toma el control del país con su fórmula vicepresidencial y un gabinete bastante extenso que estaremos presentando más adelante a nuestros oyentes. Queremos saludar quienes se conectan a esta hora del mediodía con nosotros, con Provincia Informa, con Crecer FM Estéreo. Un saludo muy especial, Junta de Acción Comunal Vereda Palo Gordo, quienes estamos acá también en acompañamiento de la radio comunitaria, nuestros oyentes conectados también en la radio, un saludo muy especial también. Eusebio Gil Tobar se conecta, saludo para usted quien nos escucha desde Tibirita en Cundinamarca. Andrés, tenemos más saludos. Muy importante ahí a nuestros oyentes, cada uno de los que están conectados, entre ellos poder decirles a la ciudadanía que estamos en vivo por Crecer FM Estéreo, transmisión en Facebook Live, para que nuestros oyentes puedan quizás dejar ahí, ¿qué opina usted del nuevo gobierno que hoy asume la responsabilidad durante 4 años en el país? ¿Qué opina de lo que está haciendo incluso el senador
elegido también Iván Cepeda con esta fuerte oposición. ¿Qué opina usted de lo que nos dejó el gobierno saliente en cabeza de Gustavo Petro en este momento? Déjenos saber su opinión. Saludamos al Javier Olmos conectado, familia Crecer, qué buena cobertura. Gracias por estar conectado con nosotros. Angie Rendón, muy buenos días, nos dice un saludo muy especial para la familia Rendón. Claro que sí, a esta hora del mediodía extendemos su saludo y nos conectamos con los oyentes quienes nos ven en vivo y a través de Radio Andrés. Retomamos en este especial. A esta hora, 12:45 del mediodía, viernes 7 de agosto, viernes festivo, actividades también en el municipio que se avecinan. Mientras tanto, nosotros nos conectamos a nivel nacional. Pero, ¿qué resultados tuvo Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la provincia? Podemos decir que hay quizás una fuerte inclinación hacia quién, hacia la derecha, hacia la izquierda, en la provincia particularmente. Bueno, un día patriótico, recordemos, hoy también es para izar la bandera, para poder lucir también esa tricolor, si lo hacemos cuando juega nuestra selección Colombia, ¿por qué no también a todos estos valores que generan sentido de pertenencia por nuestro territorio y sin importar, por supuesto, la posición de el país en cuanto al ambiente sociopolítico, no dejándolo de lado, pero lo que quiero resaltar es, por supuesto, ese amor por lo nuestro, por nuestro territorio y por cada día ser más objetivos en el cuidado del mismo. Sí, hablemos de los datos. ¿Cómo estuvo la participación a nivel de los municipios de la provincia? Gracias precisamente a nuestra social media con la información. 1.662 votos votos para Iván Cepeda Castro con el 25,31% en el municipio de Guachetá, frente a los 4.742 votos, el 72,22%. Municipio de Guachetá, pues podemos ver una participación bastante marcada hacia Abelardo de la Espriella. Más hacia el norte, en Simijaca, la única alcaldesa que tiene el municipio de Ubaté en esta ocasión, que ya les queda, por cierto, precisamente 16 meses aproximadamente para el cierre de la entrega de administración municipal a los alcaldes y alcaldesas a nivel del territorio nacional, Marcela. En Simijaca, para Iván Cepeda Castro, la votación estuvo con 2.213, el 30,28%, frente a los 4.971 votos, el 68,3%. De igual manera, marcada la participación hacia el candidato en ese entonces, Abelardo de la Espriella, hoy pues electo. Candidatos que pues participaron también con sus diferentes estrategias y campañas. Ahora saltemos al municipio de Tausa, Puerta de Oro del departamento de Cundinamarca. Allí Iván Cepeda Castro tuvo 965 votos frente a los 3.792 que se llevó Abelardo de la Espriella. De allá hacia acá nos venimos hacia el municipio de Suta, Tausa, 940 votos para Iván Cepeda, frente a los 2.239 votos que obtuvo Abelardo de la Espriella. 687 votos en el municipio de Linguasaque para Iván Castro, frente a los 5.188 votos que se los llevó Abelardo de la Espriella. Hacemos recorrido, recordamos en el municipio de Cucunúa, la niña bonita de la provincia, le dio 722 votos a Iván Cepeda, frente a los 3.408 votos que se llevó Abelardo de la Espriella. Nos saltamos ahora nuevamente para el norte, a la ciudad pesebre de la provincia, Fuquene. 1.076 votos para Iván Cepeda, allí sumó, frente a los 2.052 votos que se llevó Abelardo de la Espriella. Logra doblarlo. En Carmen de Carupa, ahora hacia el oriente de nuestro territorio. Carmen de Carupa, allí le dio 996 votos a Iván Cepeda, frente a los 3.461 votos que se llevó Abelardo de la Espriella. Volvemos a saltar para el norte, nos vamos para Susa, que no se nos olvide. Susa también tuvo una votación marcada para Iván Cepeda en los 1.029 votos, frente a los 3.073 votos que se llevó Abelardo de la Espriella para el municipio de Susa. A grosso modo, estos fueron los municipios más resaltantes e importantes que obtuvieron votación frente a esta contienda que se llevó a cabo para la segunda vuelta y lograr pues llevar a cabo los resultados y datos. Ubaté sin duda también tuvo una marcación bastante sentida hacia Abelardo de la Espriella. Bueno, muy importante a nuestros oyentes, esos fueron los resultados en elecciones de segunda vuelta, donde la gran victoria la obtuvo, pues como se dio a conocer por parte de Andrés en ese momento, recordando, Abelardo de la Espriella en la mayoría de los municipios del departamento, entre ellos la provincia no fue la excepción. ¿Qué esperará la provincia, Andrés, del nuevo mandato?
¿qué considera usted que son las necesidades? Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que son las propuestas de las principales necesidades, pero cerremos lo que es el perfil del, en este momento, presidente electo y a contadas horas presidente por posesión, Abelardo de las Priella, su familia, con quien vive, todo ese contexto que es tan importante en el campo y el territorio, porque también la primera dama influye mucho, Andrés, y ha sido una figura muy visible que ha acompañado en este momento a Abelardo de las Priella. Es importante visibilizarlo, saberlo, verlo. ¿Por qué, Marcela? Porque resulta y pasa que también la familia o quienes rodean a un líder, a un liderazgo, pues tienen que también marcar un accionar importante en torno. Ya vimos en cada una de las épocas cómo también juega un papel fundamental quienes están más cerca y quienes desde allí también lideran diferentes causas sociales, pero también acciones y decisiones importantes para el país. Por eso les traemos a ustedes lo siguiente en cuanto a ese apreciar. Abelardo de la Priella está casado con Ana Lucía Pineda, quien también ha liderado un importante accionar desde lo que han denominado llamado Tigresas de la Patria, en diferentes labores sociales. Sin haber llegado ya a la presidencia como tal en la posesión, se han liderado ya diferentes acciones. Recordemos lo ocurrido hace poquito con Venezuela, entre otras situaciones también dentro del país, en afectaciones y damnificados. Pues allí ha liderado una labor importante con las Tigresas de la Patria, que se le ha llamado, para llevar esas ayudas, canalizar los diferentes encuentros, ayudas y hacerlas llegar al territorio. Andresito, Sí. algo ahí muy importante, un paréntesis, es el papel, la figura que se le está dando a la mujer colombiana. ¿Por qué? En este gobierno, pues, fórmula presidencial y vicepresidencial, pues no tuvo presencia de una mujer, pero no ha hecho quizás ese contraste de, No se ha falta limitado. alguien, porque la esposa de Abelardo de las Priella hoy ha tomado ese papel y ese rol, Andrés. Efectivamente. Ana Lucía Pineda es administradora de la Universidad Javeriana, con quien lleva ya 17 años de relación, pues una relación estable. Podemos ver también la conformación de su familia, ya les vamos a hablar de su hija, de sus hijos. Tiene 4 hijos, Lucía de 14 años, muy joven, Salvador de 13 años y Filipo de 9 años, junto a Francesca de 4 años, la más pequeñita, la menor. Su familia de origen está integrada por sus padres, Abelardo de la Priella Juris, ex magistrado y notario, y María Eugenia Otero Aldana, de familia también ganadera cordobesa, de quien es hijo. Tiene vínculos familiares con el músico vallenato Juancho de la Priella, cuyo padre era primo segundo del suyo en cuanto a la familia de Abelardo de la Priella. En cuanto a Ana Lucía Pineda, es actual ya la primera dama de Colombia, que tomará también posesión junto a su esposo el día de hoy, cargo que asume en esta fecha trascendental para el país en la posesión. Como presidente de la República, Abelardo de la Priella la reconoce, la exalta y la visibiliza de una manera muy marcada. Nacida en Montería, en Córdoba, el 8 de octubre de 1987. Es una empresaria también y es administradora de empresas, egresada de la también Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Además de su rol público, ha tenido una trayectoria, Ana Lucía, muy marcada en la materia profesional. Incluye la hoja de vida de Ana Lucía Pineda lo siguiente: gestión empresarial y emprendimiento en los sectores gastronómicos, también culturales y de entretenimiento en Colombia y los Estados Unidos. Participación clave en la fundación y gestión de la firma legal de la Priella Lawyers. También liderazgo en la campaña presidencial de 2026, donde impulsó la plataforma Tigresas de la Patria, como les contaba. Pineda es madre, como les contaba también, de sus 4 hijos, pues allí acompaña a Lucía, Salvadora, Filipo y también Francesca, con diferentes accionarios como el rol de madre. No solamente lo vemos como rol de líder, sino que también, como muchas de las madres colombianas, pues está al tanto de su hogar, está al tanto también de la jerarquía y de la accionaria y la administración también de hogar. Lleva más de 17 años en este proceso acompañando, recalco, al presidente electo Abelardo de la Priella, y es considerada una de las primeras damas más jóvenes, además de las últimas décadas en el país, como muchos podemos apreciar a través de quienes tienen la posibilidad, por supuesto, de la pantalla. Quienes no tienen la posibilidad de visibilizar, de ver por alguna limitación física, pues les contamos, realmente una mujer bastante joven.
12 del mediodía, 54 minutos conectados en Provincia Informa con este especial sobre lo que es hoy posesión presidencial. Ese dato muy importante, Andrés, tengo que resaltar aquí algo Sí. que de mi parte, opinión personal a nuestros oyentes favorece, es el papel que se le da a la esposa de un presidente. Más que el papel que se le brinda es quizás lo que ella está haciendo para favorecer este rol, familia, educación, el poder de la mujer, del tema económico en el sector de la moda, porque ha sido de alto impacto. Un dato muy curioso a nuestros oyentes, y es que desde que ella ha sido quizás visible y ha tomado este rol como primera dama electa, llamémoslo de esta Sí. manera, ha vestido prendas en su mayoría de diseñadores colombianos, de emprendedores colombianos, ha favorecido a través de sus redes sociales lo que es hoy la economía textil, que ha llegado a tener un incremento, se ha visibilizado y esto es favorable. Creo que cosas que debemos empezar a valorar es que los gobiernos también elijan lo que se vende, lo que se tiene en el país, lo que puede hacer para fortalecer una economía y pues una figura tan visible como es la primera dama en este momento pues resalta demasiado. Si hacemos un contraste, Andrés, Sí. con quien también hoy termina pues Verónica Alcocer García, quien es la esposa de Gustavo Petro. Recordemos que es nacida en Sincelejo, también estudió Derecho y ella antes de llegar a la Casa de Nariño pues participó activamente en la campaña presidencial. Ahora, la vimos bastante en la campaña. Durante el proceso de gobierno de Gustavo Petro no la vimos tanto como se esperaba. Sí pudimos escuchar muchas veces este mal comportamiento que podía dar desde una perspectiva negativa, viéndola en diferentes lugares no habituales para representar a una primera dama. También pues se conoce un poco de ella, que hizo quizás la representación protocolaria de Colombia en algunos eventos internacionales, estuvo también en acompañamiento al presidente en algunas visitas oficiales, impulsó una iniciativa social especialmente relacionada con la niñez. Aquí estuvo todo el tema de la cultura, pero fueron inicialmente durante el gobierno, evaluando 4 años, estuvo visible hablando sobre la persona que es esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer. El primer año, luego empezaron algunas controversias que hay que recalcar dentro de la figura de la primera dama. A nuestros oyentes aclaramos, dentro de la figura de primera dama entraron sus viajes. Algunos se decían representación internacional debido también a ciertos cuestionamientos, ya que según iba en una figura política, pero podía verse no tanto en ella, gastos asociados a su despacho y actividades oficiales que fueron debatidos públicamente. También en los últimos días de gobierno surgieron denuncias y audios que la señalan como con presuntas irregularidades. Hasta el momento son acusaciones, investigaciones, pero nada inconcluso. Eso es lo que tenemos, Andrés. Nos queda algo de la familia para poder empezar a hablar de lo que viene en tema de propuestas oficiales por parte del gobierno entrante. Marcela, pasemos de una vez a las propuestas precisamente porque pues ya les brindamos algunos de los paneles más importantes de quiénes son los que llegan, quiénes acompañan muy cercanamente al presidente electo en esta ejecución para las decisiones del país y la parte administrativa. Pero tengo 2 contextos para poder brindarle amplitud a nuestra ciudadanía. Los logros del gobierno saliente. Hablemos del plan de gobierno de Gustavo Petro, Marcela. ¿Cuáles fueron las líneas que trabajó? ¿En qué sí se alcanzó? ¿Qué fue lo que se logró posicionar? ¿Realmente funcionó o no funcionó? ¿Y qué es lo que se pediría al nuevo gobierno que respete y que siga defendiendo? El gobierno de Gustavo Petro presentó un balance que destaca reducción histórica de la pobreza multidimensional a un solo dígito, el 9,9% según las cifras estadísticas. Cabe recalcar, tomamos información de las fuentes verídicas que ustedes también, queridos ciudadanos, pueden encontrar en las fuentes oficiales. Y el descenso del desempleo en la tasa más baja del siglo, el 9,2% en febrero de 2026, según las cifras estadísticas. Entre sus principales logros estructurales se encuentra la reforma agraria, que fue una de las banderas bastante marcadas en el gobierno de Gustavo Petro, que formalizó más de 2,5 millones de hectáreas para campesinos, que fue lo que ayudó a que muchos sectores le favorecieran, por supuesto, a ese plan de gobierno, y a la aprobación de la reforma laboral y pensional, bastante debatidas, por supuesto, en los corridos meses de los años anteriores en el Congreso de la República, la situación de equilibrio de poderes,
allí se dio diferentes puntos de vista que aclarar y que tratar. Entre sus principales logros estructurales también se encuentra mucha atención el salario mínimo y las mejoras en las condiciones del trabajo que muchos aplauden. Hay que esperar la profundización porque también hay que marcar un rifirrafe y unas dificultades también de trabajo entre la parte legislativa y la parte también de famosos decretazos. Todo por decreto también a través del gobierno que está entregando. En el ámbito social y educativo se logró la ampliación de la cobertura en educación superior pública, que muchos también califican que fue el fortalecimiento de ya procesos que venían en años anteriores. Entonces también pues hay que tener en cuenta ese punto de vista. Con un presupuesto histórico de 15 billones de pesos, lo marca este gobierno nacional, hace la entrega precisamente al fortalecimiento de educación del gobierno de Gustavo Petro, Cambio por la Vida. La creación del programa Renta Ciudadana para hogares vulnerables y condiciones de créditos educativos del ICBF. Otra de las áreas también debatidas, criticadas, porque, como decíamos en algún momento, aparte del líder que tenga sus buenas posturas, hay que tener un buen equipo de trabajo que acompañe. Y algunos de los equipos de trabajo que precisamente lideraban algunas de estas áreas, pues no tuvieron una muy buena presentación, hay que decirlo, frente a las acusaciones y situaciones que después se dieron a conocer. Pero en medio de todo, un acompañamiento muy importante con las universidades. Además, se implementaron políticas de protección a la infancia con una disminución significativa de la mortalidad infantil, según las cifras estadísticas, y se expandieron subsidios a madres cabezas de hogar en este gobierno saliente. En el sector energético y ambiental, que fue una de las banderas muy importantes lideradas por el gobierno del Cambio por la Vida de Gustavo Petro, la transición energética, ¿no? Debatida, afectación por supuesto para el sector minero. Recordemos que Ubaté no solamente es capital lechera, sino que tenemos también en Guachetá, en Lenguasaque, en algunos otros municipios, Tausa, Sutatausa, bastante sentido la acción del gremio minero y transportador. En esta ocasión, el sector energético y ambiental de parte del presidente Gustavo Petro en su gobierno ya por entregar, pues no tuvo una muy buena favorabilidad para estos sectores porque algunos se vieron bastante golpeados, hay que decirlo, pero también se les presentó una propuesta de cambio energético en su transición, logrando que también se una generación solar que está superando al carbón según los índices anualmente y está aumentando la participación de energías limpias en la matriz eléctrica. Estamos hablando del 2% al 16% según las cifras de estadística. La administración también de Gustavo Petro que entrega consolida una agenda internacional activa. Habla del posicionamiento a Colombia como aliado en acción climática y además buscó reactivar la integración con Venezuela y la gestión de la presidencia de CELAC, una de las entidades muy importantes en torno al tema de transición energética. Mientras también se habla de una reducción de inflación de alimentos y fortalecimiento de la seguridad a través de la recuperación territorial. Grosso modo, estos son los puntos más importantes del alcance y actividades estadísticas que tuvo el gobierno saliente de Gustavo Petro. Ahora hagamos el contraste. ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene la Patria Milagro, que así la ha denominado Abelardo de la Espriella, Marcela? Antes de responder esta pregunta, Andrés, que vamos a estar evaluando, vamos a hablar del tema negativo, de lo que nos deja también el presidente que sale hoy, que se despide Gustavo Petro, quien hace parte ya, según él lo ha dicho, también vimos a través de redes sociales este cuadro en el mural de lo que es la vivienda oficial en el país del presidente, quien al parecer a partir de este nuevo gobierno no va a recibirse de esta manera, que es la Casa de Nariño, el cuadro de expresidente, quien nos entregó también un tema difícil de evaluar en todo lo que podría hablarse, no tanto como negativo, sino resultados no esperados por este gobierno que se pudieron prometer, que se manifestaron y pues que hoy genera también algo que evaluar antes de que nos conectemos con lo que es el presidente y sus propuestas. Pero Andrés, mientras yo doy estos datos, una pregunta muy oportuna para usted en este momento. Sí. Cuénteme, desde su opinión personal, también lo estaré diciendo yo, ¿cómo evalúa usted a Gustavo Petro, su gobierno durante estos 4 años? Siempre lo he dicho, Marcela, hay acciones que es importante definir con objetividad, querida ciudadanía. Desde el punto de vista, la objetividad se enmarca en lo siguiente. Hay que visibilizar las buenas causas. Yo siempre he dicho que las buenas causas hay que fortalecerlas, acompañarlas y lo que está bien,
hay que fortalecerlo para que se pueda seguir llevando a cabo beneficios al territorio nacional. Pero también he dicho que hay algunos aspectos que hay que corregirlos y que no hay que dejarlos de lado. Diferentes errores se cometieron durante esta administración saliente, hay que decirlo, frente a las apreciaciones, frente a ideología, frente al respeto también de la libertad religiosa y de la forma también de expresar de cada uno de los diferentes ciudadanos en el territorio nacional, en medio de otros datos y cifras que hicieron falta que el gobierno hubiera presentado en su momento oportuno para poder esclarecer algunos de los contradichos. Así que desde mi punto de vista, pues es importante que se visibilice ese accionar también, no como en forma de crítica destructiva. Siempre he hecho un llamado a la crítica constructiva. Hay que analizar, hay que profundizar y llegar al fondo o al meollo del asunto para poder, por supuesto, sacar las partes y equilibrarlas. Entonces, podría decirle eso, Marcela, a usted y a los oyentes, que hay cosas que se pudieron corregir en su momento que no se hicieron, pero también que hay unas que hay que cambiar definitivamente y darle ese valor importante que pues dignifica un liderazgo tan importante como es la presidencia de la República, no para la burocracia, no para los altos cargos y para llevar a cabo pues el tema de ese accionar, repito, burocrático de ricos, que así fue una de las expresiones que utilizó este gobierno, sino para darle esa limpieza, esa transparencia, esa organización precisamente a las ejecuciones. Pero hay que aplaudirle también, por supuesto, aquellos logros que se alcanzaron para con las comunidades más alejadas. Vuelvo y lo digo, hay comunidades que estuvieron allí que hace mucho tiempo no habían sido visibles, que estaban estigmatizadas y que en esta oportunidad, pues, sea o no, de manera intencional o parte del plan de gobierno de este gobierno saliente, pues sí se llevaron a cabo y lograron verse estas comunidades que hoy en día cuentan con un espacio de participación, el cual se busca defender para que se mantenga. Pero hay que darle, por supuesto, esa claridad frente al enfoque de lo que se quiere dar, porque pues muchas de las banderas fueron llevadas con intereses personales y pues esto hay que dejarlo de un lado, porque recordemos que quien llega a ser líder de un país o de alguna acción hay que hacerlo de manera imparcial para todos y para todas. Muy importante su opinión, Andrés. A esta hora, 1:06 p.m, en Ubaté, Cundinamarca, nos conectamos con Provincia Informa. Oyentes, gracias por estar ahí. Mi opinión muy personal, Andrés, aquí se la dejo a nuestros oyentes, y es que todos debemos mirar un plan de gobierno. Es la propuesta base, el estudio que hace todo gobernante en el momento de ingresar. Para mí, aunque hubieron aspectos positivos por resaltar, sí le voy a dar una mínima. Le voy a dar una mínima de evaluación, una perspectiva bastante mínima frente al trabajo de ejecución, evaluando el plan de gobierno. No podemos percibir 4 años de historia, todo lo que he enfrentado, pero sí puedo decir que lastimosamente fueron muchos los aspectos negativos. Aquí vamos con datos a nuestros oyentes, para no dejar quizás esta opinión volando solo por ahí, sino que vamos a hacer una evaluación un poco de lo que no fue tan favorable en este gobierno y que el nuevo gobierno también tiene como reto mejorar. Como decía uno de nuestras colegas en los medios de comunicación, no nos colocamos en ninguna de las posturas en cuanto a la información. Buscamos la objetividad, y si hay que criticar algo, hay que criticarlo para construir, y si hay que aplaudir algo, hay que aplaudirlo también. Lo Así bueno es. Se fortalece y lo negativo pues se anuncia para corregir. Muy importante. En tema de seguridad, Gustavo Petro, uno de los puntos más fuertes, hablamos incluso en Ubaté, es una de las quejas más habituales, Ubaté y la provincia, que la inseguridad no solamente es una percepción, sino es un hecho, pues a nivel nacional también lo es. En el año 2025, la Defensoría reportó 107.924 personas, Andrés, que fueron afectadas por desplazamientos forzados masivos, 128.825 personas afectadas por confinamiento, 133 eventos de desplazamiento masivo, 99 eventos de confinamiento, datos que son denunciados, datos claros. El desplazamiento masivo aumentó fuertemente frente al año 2024, y es que aquí llegamos al principal argumento con el que también ahorita charlaremos sobre Abelardo de las Priella, pues él habló de seguridad. Conectando nuevamente con Gustavo Petro, usted, Andrés, ¿cómo evalúa la paz total? ¿Fue un fracaso? En definitiva, si lo vemos desde una evaluación en temas de resultado, concluimos que no se realizó la paz con ningún grupo armado al margen de la ley con este gobierno. Ese punto que usted habla, Marcela, es muy importante, porque a veces olvidamos que también están los grupos armados al margen de la ley presentes en el territorio, que hacen parte o no de un gobierno de izquierda o derecha. Muy difícilmente realmente identificarlos. ¿Por qué? Porque vemos ahí las apreciaciones
La forma de manifestarse de este grupo armado al margen de la ley es con torturas, asesinatos, con diferentes acciones que dejan en flagelo precisamente a muchas ciudadanas y ciudadanos a nivel del entorno del país. Es importante también llegar a la profundidad de ello. Por eso también queda otro punto que no favorece mucho la entrega de este gobierno saliente y es las denuncias en este combatir o en este accionar aparentemente mancomunado con los grupos al margen de la ley. ¿Sí se estaban haciendo negociaciones o no? Y que fueron fracaso Sí. muchas de ellas, tocó terminarlas. ¿Funciona o no ese espacio de la paz total o no? Porque pues este gobierno dice que no y hay que acabar eso definitivamente. Aclaramos que los principios de charla, de paz, vienen en periodos anteriores, otros gobiernos, quizás uno de los más fuertes fue el expresidente Juan Manuel Santos, pero el presidente, quien entrega en este momento, Gustavo Petro, dijo que una de sus prioridades, y lo llamó así, es la paz total, y les quiero dar este dato a nuestros oyentes. Sí. En este momento, la cifra de integrantes de los grupos armados organizados, evaluado desde el periodo 2022, y lo que es hoy también el 2026. Hablamos primero, Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Para diciembre del año 2026 se integraba por 4.061 ciudadanos que habían elegido ser parte de estos grupos armados. En julio de 2026 la cifra es desproporcional, Andrés, son 10.268 ciudadanos declarados oficialmente censados, por supuesto esto también puede variar, pero que están en este gran aumento, 152% de crecimiento en este grupo armado durante el gobierno de Gustavo Petro. El ELN, uno de los grupos armados que más ha hecho daño, hablando de Cali, donde es la región de posesión presidencial, allí también. En 2022, 5.851 ciudadanos integraban el ELN. Hoy, julio 2026, 7.123 tuvo un aumento de posicionamiento del 22%, de aumento de ciudadanos que se integraron, y también hay que hablar de esas cifras que no se dan incluyendo a menores de edad, que son lamentables, Andrés. Muchos dicen que una accionar de gobierno no tiene nada que ver con este panorama, pero la verdad es que sí. Dependiendo de cómo se administre, cómo se ejecute ese fortalecimiento a las fuerzas militares en el país y el contexto, el pensamiento que se tenga en cuanto a para qué funciona tener un grupo de fuerzas militares armado, no armado o bien definido en el país, juega un papel muy importante y fundamental, porque es que estamos enfrentando precisamente aquellos intereses personales de los grupos armados del margen de la ley, que siempre ha sido caracterizado o canalizado o calificado por el narcotráfico, por los recursos que vienen de estas acciones ilegales bajo cuerda. Entonces, es importante también tener esa objetividad, independientemente de la ideología. Hay que solicitarle siempre al liderazgo del gobierno que mantenga la seguridad del país y que estas personas que están al grupo al margen de la ley, que tienen sus diferentes líneas de acción, se respaldan en defender nuestro territorio, nuestra fauna y flora, pero por otro lado, pues lo que se ve realmente es el narcotráfico, es la guerra de poderes. Eso es muy importante lo que usted resalta sobre los grupos armados, Andrés, y a nuestros oyentes, pues quizás el municipio de Ubaté no es tan afectado, pero sí hay regiones del país que son 100% vulneradas por estos grupos armados, y no solo hoy. Dice Marcela, no se ve tan afectado, pero es que de allí llega el microtráfico a los territorios, recordemos, ¿no? Y en ese momento muchos dicen, lastimosamente ver en Ubaté expendedores en los parques de los niños jóvenes llevados por el consumo que es tan accesible ahorita para los menores de edad y proviene precisamente del gobierno permisivo, que lo digo con palabras personales, frente a temas de seguridad con estos grupos armados. Continúo con el dato, Andrés. Tenemos también a las disidencias al mando de Iván Mordisco y las disidencias al mando de Calarcá, 3.576 en conjunto, integraban estos grupos en el año 2026. A hoy, estas dos se dividieron y se fortalecieron. Las disidencias al mando de Iván Mordisco ahora son 4.480 integrantes y al mando de Calarcá 3.001 tuvieron un aumento de un 109%. El CNB también con la segunda Marquetalia, que trabajaban en conjunto en 2022, integraban aquí este grupo 1.415 ciudadanos. Hoy se tuvo un aumento dividido, una de ellas 2.359 ciudadanos, 584 la otra, para un aumento de 108% en una diferencia porcentual en grupos armados organizados, evaluando al inicio el gobierno de Gustavo Petro y el cierre entregándolo. Y algo muy importante,
Habían grupos que al diciembre de 2022 quizás no aplicaban, está el CNS y Comuneros del Sur, y hoy ya tienen una integración, 737 el primero, 250 consecutivamente, y pues ha sido darse cuenta de que han generado nuevos grupos armados en un proceso que se evalúa en este gobierno como la paz total. Es una diferencia de un 90% de crecimiento y aumento, lo que hoy no solamente genera que estos grupos armados tengan control en partes del país total, genera el ingreso y la salida de estupefacientes, de corrupción, donde controla también el tema de la seguridad, atentados a fuerzas militares, a fuerzas de policía, a regiones donde son ciudadanía normal, pero son allí atentadas. Entonces, esto determina que nuestros ciudadanos nos cuenten, ¿usted considera que la paz total fue efectiva o fue un fracaso? ¿Qué es lo que estamos charlando hoy también, hablando de lo negativo que nos deja Gustavo Petro? La salud, Andrés, es otro tema muy importante, evaluando aspectos que en este momento generan quizás el comportamiento. Ha sido bastante difícil, aclaramos. El tema central de la salud, pues no solamente viene esta crisis en las EPS como responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro, o sea, él tampoco es el 100% culpable de Es esta importante crisis. también visibilizar ello, como les contamos. Lo ideal es mirar el análisis del panorama y buscar la objetividad. ¿Está funcionando o no? Es un factor de oportunidad para estos grupos y también para el contexto también de salud y de acciones sociales en el país. Importante hacer un llamado aquí, un paréntesis, Marcela. Claro. También va desde nuestra forma también de ser como ciudadanos. Así que hacemos un llamado también importante a que nosotros como ciudadanos pues seamos honestos y sinceros con nuestros procederes y accionares, ¿no? Porque ¿cómo esperar algo cada día mejor en nuestro territorio si cada uno de nosotros, allí donde estamos, buscamos colocarle ese traspiés al vecino, al que está más cerca, al que nos acompaña? Hay que cada día buscar mejorar esa postura, ese comportamiento de nosotros y aplicarle esos valores, esa ética que se ha venido perdiendo, porque usted lo ha dicho, Marcela, no solamente se recarga todo en un liderazgo de gobierno, tenemos un contexto también global que ha venido afectando. Vemos, por ejemplo, países vecinos como Venezuela, Ecuador, Perú, que también están llevando a cabo unos liderazgos muy importantes y de la defensa no solo de su territorio, sino también de su integridad. Y esto también, por supuesto, de alguna manera, en las decisiones que marcan países potencia como Estados Unidos, incluso Rusia y otros contextos, pues aunque no queramos verlo de esa manera, la verdad es que sí afecta, por supuesto, también para el territorio suramericano, para toda hispanoamericana. También hay unos accionares y banderas que hay que resaltar de allí. Cierro ahí ese contexto también para darle el valor y la responsabilidad a nosotros también como ciudadanos. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Y qué tan sinceros y honestos somos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todas nuestras áreas donde estamos trabajando para poder pues brindarle algo bueno? Y me sumo, quienes creemos en un Dios, esperar algo mejor de parte de Él, que Él nos acompañe en cada una de las acciones, independientemente, por supuesto, de su postura y su forma de ver a este ser sobrenatural, pues incluyamos de valores también a este importante contexto. Pero para no alejarnos entonces de los planes, de las acciones, usted hablaba de salud, Marcela. Así en ese es, Andrés. plan Patria Milagro se habló y se debatió 13 propuestas que había presentado una hojita con 13 puntos el presidente electo. Hablemos precisamente de esos 13 puntos. Eran solamente 13 puntos, 13 Eran hojitas. 13 y se expandieron a 20. En este momento crecieron a 20 ya documento oficial, aclararlo. Obviamente en el trabajo que ya se realizó en este proceso ya de elección donde imaginamos que al llegar a las regiones, al reunirse, pues evaluaron y lograron encontrar otros puntos dentro del gobierno que ingresa a favorecer, Andrés. Y cada punto se desglosaba con un plan estructurado. Algunos de los más sentidos, como usted lo decía, Marcela, seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, todo el tema de narcotráfico que estábamos hablando, el fortalecimiento a la fuerza pública y la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión. Es una de las acciones más importantes dentro de este plan Patria Milagro de Abelardo de la Espriella. Temas de anticorrupción, otro tema que nos extenderíamos hablando sobre todo lo que ha vivido este país en torno a esos liderazgos y el manejo de los recursos, ¿no? Pero en esta ocasión es la creación de un bloque de búsqueda bajo supervisión presidencial y reforma de la contratación pública, muy debatida. ¿Por qué tantos accionarios? ¿Por qué tanta contratación para poder liderar? Bueno, pues en esta nueva apuesta
Recordemos que Abelardo de la Espriella dijo que cambiaría el rumbo de cómo se está haciendo política en el país. En materia de salud y educación, habla de un plan choque de 10 billones de pesos para la salud, una creación de la universidad virtual en casa, que eso ya se ha venido efectuando y tomando fuerza más desde el año 2020, no, tiempo de pandemia, recordemos, no hay que desconocerlo, y la conectividad gratuita. Hoy en día tenemos más acceso a la Internet, pero se buscaría entonces, diríamos, expandir esa conexión gratuita, ¿no? Dentro del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, Marcela. Así es, Andrés. Entonces nos conectamos con los retos que tiene en este momento el gobierno entrante. Como lo decía Andrés, estamos en tema de seguridad. Estamos en un tema donde él también aclaró que va a ser una disminución fiscal para el sostenimiento. Es como un ejemplo de la casa. Si usted en su casa tiene un dinero que le ingresa y no le alcanza, tiene dos opciones: disminuye gastos o se endeuda. En este momento el país está endeudado, hay que declarar estos datos, así que lo que ha decretado dentro de las palabras hasta el momento dadas a medios de comunicación o en los principales canales el presidente electo Abelardo de la Espriella es que van a disminuir recursos. Se ha decretado el cierre de diferentes espacios y escenarios a nivel internacional, algunas cuestionamientos en tema de disminución de personal, y esto se ha estado viendo en los nombramientos que ya nos ha enmarcado. Hablábamos de otras propuestas, hablando de seguridad. Sí. Habló de megacárceles. ¿Qué opina usted de eso? 10 megacárceles para entregar. Muy parecida a Nayib Bukele, ¿no? La propuesta. Lo habían conectado, lo habían hecho parecer precisamente este líder también. Bukele de Colombia, muchos lo decían en redes sociales. Y le ha ido bien, pues, según algunas apreciaciones de algunos sectores con este accionar, porque se ha visto la tasa de reducción precisamente de estos grupos y de estas situaciones de crímenes y violencias. Pues megacárceles en Colombia, hoy tenemos un problema de hacinamiento, Marcela, hay que decirlo también, y también un accionar de transparencia en las fuerzas públicas, porque no solamente se trata de fortalecerlas, ¿cómo será ese seguimiento y ese también esclarecimiento de la corrupción o no dentro de las franjas y líneas que manejan nuestras fuerzas militares? Ese también hay que evaluarlo para poder decir y hablar de un fortalecimiento de megacárceles. Entonces esperemos que esta propuesta traiga también acompañado esa evaluación que se le hará a cada uno de los perfiles quienes lideran hoy nuestras fuerzas militares para que todo se lleve a feliz término y pues las megacárceles, pues si no hubiera tanta criminalidad yo creo que no sería necesario, Marcela, pero parece que es una de las apuestas para este gobierno y organizar la casa. Así es, muy importante. También le contamos a la ciudadanía que en esta conversación queremos leer algunas de las principales, quizás, opiniones que se han dado a través de la red social X de otros personajes. Andrés, agradecemos a Tatiana Medina, ella está aquí conectada y nos ayuda a estar actualizado en lo que se vive en este momento también allí, en Cali, en vivo, lo que se está realizando por parte de esta posesión presidencial. José Manuel Restrepo nos dio a conocer que terminando una agenda bilateral de 2 días con más de 20 naciones que nos acompañarán en un día histórico para Colombia, declaró él, honra cada encuentro internacional que hoy permite iniciar el camino de la construcción de la patria milagro. Es lo que dice José Manuel Restrepo. Luego de muchas reuniones que se han tenido con varios invitados y presidentes, entre ellos algo que ya adelantamos, se viene visita a Israel, una relación internacional que estaba rota por parte de este gobierno. Se había cortado en este gobierno saliente, ¿no? Por sus puntos de vista. Pero pues la llegada nuevamente de Israel habrá que evaluarla para ver cómo va a fortalecer precisamente la parte armamentista, ¿no? Para las fuerzas militares. También se dio a conocer hace unos instantes por parte de Yesid Lancheros, un periodista de la revista Semana, dice: a esta hora el presidente Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño tras recibir honores militares, lo que nos da confirmación total que lo más probable es que no llegue a Cali para la posesión presidencial, como es tradición también, que se entregue. Alejandro Eder dice: bienvenido a Cali, presidente de la República de Ecuador. Daniel Noboa, quien hoy nos acompaña en la histórica posesión presidencial que vivirá nuestra ciudad. Con Ecuador compartimos una relación estratégica para el desarrollo del suroccidente de Colombia. Este encuentro fortalece los lazos de cooperación y abre nuevas oportunidades en seguridad comercial, turística e integración regional. Cali sigue consolidándose como una ciudad que conecta a Colombia con el mundo. Esto lo dice el alcalde de Cali. Luego también de evaluar lo que se viene, Andrés, lo estaremos tocando en este mes de agosto en Provincia Informa. Análisis de, recuerda este tema de aranceles entre Ecuador y Colombia.
esto también es un paso decisivo a probablemente que disminuya estos decretos emitidos. Esas imposiciones, ¿no? Para poder comercializar entre países. Fíjese, Marcela, y quienes ven y escuchan hoy todo el país conectado a esta posesión, el cambio de escenario paradójica y curiosamente, a pesar de que algunos de los sectores de gobierno saliente pues no van a estar presentes, no van a participar, pero se llevará a cabo en Cali, donde mayor de las acciones de Gustavo Petro llegaron allí, y hoy pues está Iván Cepeda desde Barranquilla, donde está pues la mayor accionar de parte de Abelardo de la Espriella en el territorio del país. Entonces, a pesar de que no se expresan de manera directa o literal, vemos cómo también se apropian de manera respetuosa de cada uno de los diferentes territorios y pues le dan esa participación al país. Esto es muy importante, Andrés, contarles que hoy prácticamente la posesión presidencial por ley debe hacerse frente al Congreso. Ya están ingresando varios congresistas al recinto oficial donde se ejecutará esta posesión a partir de las 3 de la tarde. Un dato también muy importante, Andrés, y quizás para los que no lo sabían, esto es como si fuera una sesión del Senado de la República, porque tiene por ley que tener un quórum, sí, el claro. quórum de asistencia, y por esto también es un poco debatible el hecho de que aquellos congresistas que son oposición, pese a que son oposición, no asistieran por la legalidad de este evento tan importante. Pero pues se ha evaluado, como usted lo dijo al principio, tanto los congresistas que son de extrema derecha como aquellos partidos que progresivamente se han declarado partidos de gobierno, suma una totalidad asertiva para que hoy este evento se realice con normalidad. Todo favorable hasta el momento para que se pueda llevar a cabo la posesión de manera adecuada. Frentes de seguridad también ya están evaluando el punto de encuentro y están realizando toda la logística y el despliegue precisamente para que cualquier situación pueda ser reportada a tiempo. Esperemos, Dios permita, todo se pueda llevar con tranquilidad y paz, no solamente por el gobierno entrante, sino para toda Colombia, para todo nuestro país, para que las cosas permanezcan con funcionamiento, porque recordemos que cualquier situación que pueda llegar a interrumpir o enlodar o querer contristar precisamente esta posición el día de hoy, pues retrasaría muchas cosas que el país está esperando. Gremio transportador, gremio productor, gremio del campo, gremio de la salud, pues están esperando a que pues se puedan llevar a cabo las acciones de manera prácticas, transparentes, ligeras, para que se empiece a generar otras acciones o fortalecer algunas banderas que ya se habían alcanzado. Andrés, entre los asistentes confirmados a este encuentro presidencial internacionales ya está Felipe VI, el rey de España. Pisó por primera vez nuestro país, bueno, en manera oficial, bienvenido, quien también estaba en reunión aproximadamente sobre las 11 de la mañana con el presidente electo Abelardo de la Espriella, Javier Milei, presidente de Argentina, lo vimos llegar el día de ayer, Daniel Noboa, como lo anunció hace poco también presidente de Ecuador, quien está en nuestro país, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, José Antonio Kast, presidente de Chile, representante del gobierno de Estados Unidos. Allí entran varios nombres muy importantes, están en tema fiscal, en tema corporativo, están acompañando la delegación de los Estados Unidos. Una delegación oficial de México, aunque la presidenta Claudia no asiste personalmente. Delegaciones diplomáticas de varios países de América Latina, Europa y otros socios internacionales. Israel, uno de ellos, que ha marcado quizás un paso histórico para reencontrar esta relación reafirmar esos lazos de alianza, ¿no? También recordemos que asisten representantes de organismos y del cuerpo diplomático que son acreditados en Colombia, embajadores, jefes de misión diplomática, delegaciones de organismos internacionales invitadas por el gobierno colombiano, representaciones de instituciones militares, multilaterales y financieras internacionales. Ahora, las ausencias destacadas, ya nombramos la principal, el Gustavo Petro, presidente saliente, el senador Iván Cepeda, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aunque España sí está representada por el rey Felipe VI. Esto está viviéndose ya en la ceremonia que se celebra a partir del 12 del mediodía, empezaba la logística en la Arena USC de Cali. Con el amplio dispositivo, Andrés, no podemos cerrar este espacio sin nombrar rápidamente algunas de las propuestas del gobierno entrante con retos significativos que también estaremos echando un ojo a lo que es para muchos soluciones, pero que tienen que ser soluciones reales, no solamente soluciones dentro de un discurso que se ha mencionado hasta el momento. Hablábamos de la seguridad, declara mano fuerte contra organismos criminales, construcción de 10 megacárceles,
lucha contra narcotráfico y extorsión y el fortalecimiento de la fuerza pública. Por ello, él decidió hoy también hacer la continuidad de su posesión en uno de los lugares, Andrés, si nos busca ese dato, donde continuará la posesión, en qué fuerza militar en Cali, porque el discurso oficial que siempre se da en la gala frente al Congreso, en esta ocasión no va a ser así, sino se va a presentar a las 5 de la tarde en un espacio frente a la cúpula militar, donde también nos darán allí noticias importantes. Mientras que Andrés nos busca este dato en economía. Abelardo de la Espriella, presidente electo, entre sus propuestas da el reducir el tamaño del Estado. Esto es lo que hablábamos en tema monetario. Bajemos los gastos para tener una mejor economía. Reducir impuestos, que también ha sido el hecho de todas las reformas que han venido, aumento y aumento, que ha venido generando esta quizás duda económica en el país. Eliminar trámites, impulsar la empresa privada y buscar crecimiento económico del 6%. En salud, un plan de choque para solucionar, garantizar medicamentos, que sí ha sido una necesidad muy fuerte actualmente en el país, y cambiar aspectos de funcionamiento del sistema. En educación, muy importante, aclaramos acá, tenemos uno de los mejores en este campo, el vicepresidente, quien con experiencia académica, quien también hizo parte ya de generación de políticas que benefician hoy a la ciudadanía en temas de salud. Formación técnica y tecnológica, universidad virtual, educación cívica y la crítica a la ideologización de la educación. Aquí es muy importante en tema de educación recalcar que ha hecho prioridad que el mérito debe convertirse en uno de los impulsos más grandes en Colombia, o sea, dejar como este favoritismo o amistades y vamos a la educación, a la excelencia. Antes de la posesión, por eso abrió un espacio para quienes quisieran presentar su hoja de vida de todo el país, profesionales de todo el país, y pudieron presentar su hoja de vida para que pues pudieran ser considerados dentro de las acciones, áreas que va a necesitar precisamente el accionar de este plan de gobierno Patria Milagro, ¿no? Que de allí ya nos dio el primer resultado. La nueva ministra de Ciencia, si no estoy mal, fue encontrada en este banco de excelencia, abierto a cualquier ciudadano colombiano que desde ese momento ha postulado su hoja de vida y lo puede seguir haciendo porque ya se está haciendo la organización. Continuamos con el campo y esto sí que nos importa mucho. Rápido muy importante, Marcela. Para el tema de la provincia. Dice el gobierno entrante que va a realizar mayor productividad, emprendimiento rural y expansión productiva. En temas de energía, más que todo para aquellas regiones que son bastante afectadas, un recibo de hasta 2-3 millones de pesos en consumo, regiones quizás por alto nivel de calor, es mayor exploración de hidrocarburos, fortalecimiento con Ecopetrol, reducción de tarifas de energía. Con las mujeres, la protección frente a la violencia, respuesta judicial rápida, inmediatez, lo necesitamos. Debe ser, porque siendo abogado. Y también con fortalecer la norma de violencia contra la mujer me parece muy importante. Estaremos echándole el ojo a esto, Andrés. Apoyo a mujeres cuidadoras y madres cabeza de familia. Está dentro de sus políticas con la mujer. En tecnología, economía digital, incentivos a desarrolladores y creadores. Se tiene alianzas. Se ha hablado ya durante este tiempo que ha tenido relaciones, una de ellas con Israel, uno de los principales potencia en tema tecnológico. Con Corea del Sur también se vio un acercamiento y estaremos muy conectados. Y en el tema de animales, ha hablado de la esterilización, atenciones veterinarias, con el tema de apoyo a este punto muy importante que es el tema animalista. Estaremos hablando y ampliando más sobre este tema, Andrés, pero a esta hora, 1:32 p.m, Crecer FM Estéreo, les contamos cuál es la logística, qué viene después de la posesión a las 5 de la tarde, donde va a dar este discurso el presidente ya. A esa hora, Abelardo de la Espriella. Bueno, recontextualizamos. La ceremonia de la posesión hoy con Abelardo de la Espriella iniciaba en las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde en la arena USC, allí de Cali. Continuará hacia las 5 de la tarde, tenemos todo avance en el protocolo, tras la conclusión de la ceremonia inicial, con la transmisión del mando y honores militares en el batallón Pichincha, cantón militar de Pichincha del Ejército Nacional. En este segundo escenario, el presidente posesionado estará rindiendo y estará también recibiendo los honores. Tomará posesión de sus ministros, quienes le acompañan, presentará la nueva cúpula militar y también firmará su primer decreto. La transmisión en vivo también
hay que aclararlo también para quienes quieran conectarse. De estos actos será producida por Estudios RCN, que ha sido uno de los que fue tomado para que abriera también esa posibilidad a todos los medios de comunicación sin discriminación, sin distinción, sin bloqueos y sin restricciones. Así que aquí también se estarán conectando muchos de nuestros colegas del medio comunitario, local, también a nivel de las regiones y a nivel, por supuesto, en materia empresarial de aquellos medios pues más elevados, podríamos decirlo, en el país. Todos tendrán posibilidad de conectarse sin logotipos, sin marcas, sino poder traer las apreciaciones más importantes de allí. Hoy Crecer FM Estéreo precisamente toma y retoma esta información directamente de algunos de los diferentes puntos de esa transmisión para poder también traerles a ustedes de manera muy personalizada cada una de estas apreciaciones, Marcela. Muy importante, Andrés, mientras hacemos esta conexión, surgen dudas y vamos a dejar algunos interrogantes que vamos a estar allí observando desde Crecer FM Estéreo, desde Provincia Informa sobre las necesidades del país, pero también enfocándonos, haciendo un espacio hacia nuestra región, hacia nuestro departamento. Entre algunas de las preguntas, por supuesto, está ¿qué pasará con el campo? Está en las propuestas, vamos a hacer una observación. ¿Habrá más apoyo al productor lechero? Es otra de las preguntas, hablando principalmente de Ubaté, siendo capital lechera de Colombia, que no solamente nuestra economía esté quizás por lo que nos rodea, sino capital lechera de Colombia, Andrés. Habrá que ver si eso es un vistazo favorable a la continuidad de las banderas alcanzadas en este gobierno saliente y de las cuales muy solicitadas, porque dentro de las propuestas de Abelardo de la Espriella en la Patria Milagro habla de apoyo al campo con meta de 2 millones de nuevas hectáreas. Le fue muy bien a Gustavo Petro con la entrega de hectáreas y territorios. Aquí hay una apuesta también para sumarle a esas entregas, pero pues esperemos que en toda esa ejecución pues se puedan llevar de manera efectiva, productiva y también para el bienestar del agrocolombiano. Otra pregunta que nos queda es ¿qué pasará con las vías? Y nos enfocamos con una de las vías que más ha generado accidentalidad en Ubaté y es lo que conocemos como la variante o la segunda, que también fue quien nos indicó acá el alcalde Richard Alexander Bernal en el estudio sobre una de las necesidades que se llevaron en el momento en que se escuchó a las regiones, se escuchó a Cundinamarca, se escuchó a la provincia y se puso sobre la mesa esta necesidad que en vías, pues también el tema de intervención en vías, el tema de intervención a la segunda y otras vías que en este momento están en adecuación en la zona. ¿Qué proyectos de infraestructura tendrán prioridad en nuestra región? ¿Funcionarán los programas sociales? Que fue una de las dudas de muchos, quizás por la desinformación, que iban a indicar que se iba a terminar el programa adulto mayor, que se iba a quitar José Manuel Restrepo fue el líder de estos proyectos y ahí eso hay que decirlo porque hay registros, hay claridad en el gobierno de Iván Duque, fue el que lideró y fue el que creó parte de precisamente estos subsidios. Entonces, también es un llamado importante a la ciudadanía que se tome la información de manera clara y veraz a través de las fuentes oficiales, ¿no? Quien nos dio, de hecho, en esos días, y lo hará de manera oficial, la noticia de que iba a ampliar este valor económico que se le entrega como modo subsidio a nuestros adultos mayores. Se dio la cifra de 400,000 pesos. Estaremos esperando este dato como decreto oficial. Esto quiere decir que están poniendo el ojo en el adulto mayor. Quien también aclaró, Juan Manuel Restrepo, vicepresidente electo, según declaraciones que también las están evaluando, que había como un déficit fiscal, que el dinero que iba hasta diciembre de nuestros adultos mayores ya no estaba. ¿Dónde está? Bueno, también le echaremos el ojo a esto, Andrés. Vienen dudas sobre la seguridad también en educación rural, trabajo de las juntas de acción comunal, porque si se va a trabajar con el campo, se va a trabajar también con los sectores pequeños, entra la Junta de Acción Comunal y más en Ubaté, 51 juntas que tenemos y un interrogante más, Andrés, para darle paso. ¿Cómo llegará el nuevo gobierno a municipios pequeños como Ubaté? A esto le vamos a empezar a echar el ojo. Pues efectivamente, ya que usted habla de las juntas de acción comunal, ¿quién liderará precisamente el Ministerio del Interior en la Patria Milagro? Pues precisamente les traemos a ustedes los siguientes datos e información. Por aquí me tomo el tiempo para confirmar uno de los siguientes datos, sí, efectivamente, para que nuestra ciudadanía pues también pueda visibilizar ese accionar que marca nuestro territorio. Recordemos que las juntas de acción comunal son uno de los organismos más grandes que tiene el país. 1:37:38, cambia rápidamente el reloj. Rodrigo Lara Restrepo será el ministro del Interior en este gobierno de la Patria Milagro, que ha sido presentado por el presidente Abelardo de la Espriella. Este fue designado el 28 de junio de 2026 en toda esa tarea de poder presentar cuáles serán quienes le acompañarán.
Precisamente, Marcela, queridos y estimados también oyentes y quienes nos ven en redes sociales, nuestros cibernavegadores. Lara Restrepo es abogado también, ex senador y expresidente de la Cámara de Representantes. Tendrá la tareita de visibilizar la gestión que ha venido realizando en el enfoque de fortalecimiento a la institucionalidad, darle ese valor, promover el diálogo entre los poderes públicos y liderar la lucha contra la corrupción. Pues hoy podemos hablar muy bien de la ejecución que han tenido muchas de las juntas de acción comunal. Se ha visto durante estos años, durante las ejecuciones, se ha centrado, descentralizado de diferentes campos, que los recursos y que las ayudas que llegan a las diferentes juntas de acción comunal se ven bien ejecutadas, tienen un muy buen y feliz término. Pero hay que reconocer también que aquellas labores carece de la participación también de la comunidad. O sea, que se les ha llamado también a las comunidades a que se vinculen, a que asistan a las asambleas y que acompañen a sus líderes o lideresas de las juntas de acción comunal. Porque este es uno de los organismos que no tiene ninguna acción o valor recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que a un presidente, a una presidenta no se le paga un sueldo, igualmente que cada uno de los que conforman y acompañan precisamente ese equipo de trabajo, sino que precisamente hacen la ejecución y la administración de las necesidades más sentidas de sus comunidades con mucho esfuerzo buscando alcanzar diferentes logros. Ya se han tenido algunos importantes pincelazos, avances y apoyos a las juntas de acción comunal de parte del IDACO, de parte del Ministerio del Interior, una reorganización por parte de los estatutos. Esperemos que esto precisamente también llegue a estas comunidades y a estos liderazgos para que pueda ser bien visibilizado y que mantenga, por supuesto, esa participación a honoris causa. La verdad, se conecta mucho cuando se hace una labor desinteresadamente y tiene un posicionamiento favorable. Bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, Marcela, hay un punto que estamos también visibilizando y que no hay que dejar de lado, y es muy debatido, y hablamos sobre el fracking. ¿Qué será de esto? ¿Qué será precisamente de accionar frente a la defensa que hace el gobierno saliente en el territorio con el tema de fauna, con el tema ambiental? ¿Y cuál será el accionar precisamente de esta propuesta de la Patria Milagro? Andrés, Sí. antes de que usted termine, aquí también entró el interrogante. ¿Qué pasará con la minería? Siendo uno de los temas más relevantes en nuestra provincia, quizás el bajo de la economía se ha visto afectado por la minería. Se habla de minería legal, Sí. se habla de acompañamiento en el sector, a eso también estamos pendientes. Pues se habla también de una reactivación posible de fracking en Colombia. Este es un tema bastante sintiente, bastante debatido y que muchos tienen sus posturas. Marca un cambio radical frente a la prohibición impulsada en el gobierno anterior de Gustavo Petro y la estrategia se funda en los siguientes puntos clave. Damos claridad a la ciudadanía según la propuesta. Proyectos piloto controlados. Habla de una técnica que no se implementará de forma comercial inmediata, no será de ya para allá, sino será mediante a través de proyectos piloto. ¿Qué quiere decir esto? Pruebas estratégicamente reguladas y no en todos los territorios del país, hay que aclararlo. Hay territorios que son declarados patrimonio y son declarados también coartados bajo santuarios ambientales, podríamos decirlo. Entonces, estos no serán tocados. Ahí estarán todas las diferentes líderes, estará desde el Congreso también haciendo la oposición y defendiendo esos territorios y las mismas comunidades. Zonas restringidas. La prohibición del uso de páramos, zonas de agua subterránea no serán tocadas, áreas protegidas y territorios étnicos. Uno de los temas que fue muy debatido y solicitado precisamente en esa contienda electoral. Pues aquí se habla de que los territorios étnicos tendrán su jurisdicción y serán respetados en esta Patria Milagro para minimizar el impacto ambiental, o sea que se piensa en impacto ambiental precisamente. ¿Cuáles serán esas garantías frente a esta presentación? Pues que los proyectos incluyen una cláusula de suspensión inmediata en caso de cualquier daño ambiental que sea irreversible y estarán suspendidos a la obtención de licencia social de las mismas comunidades afectadas. Ahí está parte de la garantía de lo que tendrá precisamente este accionar con el fracking. En otras de las diferentes acciones que se habla, críticas y riesgos, pues el presidente Gustavo Petro también califica este accionar o práctica de fracking como uno de los inmensos errores económicos nacionales. Por eso será alguna de las razones que le impida a él poder presentarse y estar acompañando precisamente esta posesión el día de hoy. Pero importante que nuestra ciudadanía sepa cuáles son las propuestas y el accionar que tiene pues este gobierno de Abelardo de la Espriella frente al impulso de la aplicación del fracking.
La justificación es que el gobierno defiende una técnica llamada o denominada horrorífica como una obra también de ingeniería necesaria. Hay que hablar de la evolución que genera también esos recursos económicos que necesita muchas veces el país para poder fortalecer la seguridad energética, pero también otros sectores, siempre que se ejecute con responsabilidad tecnológica y los más altos estándares de respeto al medio ambiente. Es la propuesta de este gobierno Patria Milagro para aquellos que se preguntaban qué será de esa práctica de fracking. Muy importante, Andrés. Vamos a nombrar muy rápido los ministros. Ahí tenemos la lista para ir cerrando este espacio. Recordando a la ciudadanía que en este momento está una logística muy amplia en Cali, primera ciudad fuera de la capital del país en recibir una posesión presidencial bajo un eslogan de un gobierno que dice que va a trabajar en las regiones, que no va a ser de oficina, que también han propuesto algo que ha generado un poco de conmoción para unos sectores, pero para otros favoritismo, y es generar a Barranquilla como la segunda capital de hogar del presidente. También ha manifestado algo muy importante, Andrés, y es que él está es para trabajar desde el país, por ende estará moviéndose, y que el vicepresidente Juan Manuel Restrepo será también este rostro visible a nivel internacional, viajando para favorecer la idea y la identidad del país. Presentemos juntos los ministros. Andrés, aquí tenemos la lista completa a nuestros oyentes. Usted presentó al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien fue el primero en ser presentado, y la responsabilidad que tiene es muy importante. En tema de relaciones exteriores, el nuevo canciller Omar Bula Escobar, ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, ministro de Justicia Iván Casino González. Ok, me voy entonces con el ministro de Defensa. Será el general retirado Jorge Eduardo Mora López. En materia de agricultura estará liderado por Indalecio Dangond. Minas y energía para el sector estará a cargo y representado por María Noemí Arboleda. Y por aquí con el comercio, industria y turismo está en la representación de Mauricio Gómez Amín. El ministro, la ministra de Educación en este sector tan importante está dirigido por Viviane Morales Hoyos. El sector ambiental, la ministra de Ambiente Fabio Alberto Arjona. Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también conocido como el Ministerio de las TIC, Alexandra Falla. En materia de transporte, estará en el liderazgo de la ministra Elsa Noguera, hoy ministra. En el trabajo estará también la ministra Natalia López. En materia de salud, ahí estaremos todos a la expectativa en el territorio del país. Estará a cargo de la ministra, hoy ministra, Ana María Pesga. En materia de deporte, para la ministra Juliana Gutiérrez, las que estarán liderando estos importantes ministerios. También tenemos el Ministerio de Culturas, Artes y Saberes, dirigido por Paola Holguín, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar. Andrés, que fue el dato que nos brindó el gobierno al decir llegaron los nunca cuando se presentó como ministra, porque fue el último nombramiento anunciado y según la información fue tomado de este canal de comunicación de hojas de vida, Andrés, que usted mencionaba hace un momento. Efectivamente, el banco de iniciativas, de proyectos y de recopilar hojas de vida para que se pudiera dar la oportunidad a esos perfiles, a esos profesionales, y entra aquí el tema de la meritocracia. Pues es una buena hoja, podemos decirlo, siendo imparciales en todo sentido, de darle transparencia al país, ¿no? De decirle se puede participar. Por supuesto hay diferentes contextos, hay ideas de que digan si funciona o no funciona, qué tan transparente es este proceso, pero lo cierto es que fue abierto al país y están pues las diferentes líneas y bases de datos para que se puedan registrar. Andrés, otros cargos ya anunciados por parte del presidente electo, y es que además de los ministerios, Abelardo de las Priella, quien toma posesión hoy, ha designado varios funcionarios cerca que harán parte del núcleo de la presidencia. El secretario general de la presidencia, Carlos Ríos. Jefe de despacho está Nicolás Gómez. Consejera presidencial para las regiones, Valeria Lafaure. Voceros también del nuevo gobierno, y es que hay algo muy interesante con el objetivo de centralizar la comunicación institucional. Fueron designados, es un dato muy interesante para este nuevo gobierno, a Carolina Gómez Sánchez, ella es periodista y presentadora, como vocera del gobierno, y a Miller Soto, quien compartirá las funciones de comunicación institucional. Eso quiere decir que ellos son el canal oficial de transmisión de información a partir de ahora por parte del gobierno entrante, Andrés. 1:48 p.m.
Marcela, hemos tratado de darles a ustedes, queridos amigos y amigas que nos ven en las redes sociales, queridas familias y quienes nos escuchan a través de la web, un saludo muy especial a todos aquellos lugares que se encuentran en la distancia escuchándonos a través también de la transmisión en internet. Tratamos de traerles a ustedes un paneo, un balance importante de el contraste entre los logros, acciones, decisiones, lo bueno, lo malo de este gobierno saliente y también de lo bueno o malo en el contraste del gobierno entrante, cómo está conformado, cuáles son sus líderes más importantes que estarán representando los ministerios. A las 3 de la tarde se llevará a cabo esta posesión hoy de la presidencia de la República, hoy 7 de agosto, enmarcado en una fecha también histórica para el país, que habla de liberación, que habla de valor patriótico, que habla de estar también muy conectados con todo lo que ocurre en nuestro territorio, en nuestro entorno, pero que también nos invita a cada día generar más ese sentido de pertenencia y reconocer que tenemos un país bellísimo, hermoso, no solamente de voz, sino realmente también en nuestras prácticas cada día que podemos ejecutar. Ese también sería un llamado muy importante en este especial que queremos hacer, Marcela, a que cada día nos comportemos de la mejor manera, reitero, que podamos ser más empáticos, podamos ser mejores colombianos, y quienes han llegado a quedarse también aquí al país, pues algo han traído también de sus diferentes tradiciones y culturas para poder brindarle o ayudarnos a recordar a nosotros como colombianos qué es lo que es más importante. Usted lo ha dicho, Andrés, ha sido algo muy interesante hoy estar en este cubrimiento con Provincia Informa, haciendo quizás esta cercanía desde Iguaté y las regiones, porque en definitiva lo que sucede con el nuevo presidente, con las decisiones del nuevo gobierno, sí influyen en nuestra región. Aquí quiero dejar un comentario que veía muy sutil en las redes sociales posterior a elecciones y es, Sí. bueno, hoy es votaciones, pero aún así mañana me tengo que levantar a trabajar, como si no dependiera, pero claro que influye. Por eso estaremos muy conectados. Un llamado a la tolerancia, un llamado yo le decía a alguien muy cercano al equipo y es que aunque pensemos diferente, esto no nos divide y creo que es algo que debemos tener como mérito muy importante en el municipio y poder decir que hoy empieza un nuevo escribir en la historia del gobierno. Hoy empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo. Andrés, allí en Cali ya se están preparando cada vez más los ciudadanos que hacen parte del recinto organizado y hacer un llamado a la ciudadanía que nos deje su opinión, Andrés, porque no nos podría faltar la trivia, Andrés, ¿qué tenemos? Pero por supuesto, Marcela, es importante poner a nuestra ciudadanía a participar. Queremos escucharlo siempre en el marco de la coherencia, el respeto, no es comentar por comentar, querida ciudadanía, es poder tomarse el momento y el tiempo para poder realmente interesarse y traer sus mejores apreciaciones, seamos transparentes y claros con esa ejecución, con esa información, sería importante. También recordarles una frasecita que les dejo, recuerden que hay que ser rápidos para la paciencia, lentos para la ira. La paz empezaría de nosotros mismos, ¿no? Somos un solo país, somos una sola humanidad. Todos sentimos y vivimos lo mismo en cuanto a ese tema, y ahí sí puedo hablar de igualdad. Lloramos igual, sentimos igual, reímos igual, nos pasan las mismas cosas a todos, así que pues interesémonos cada día por nuestro país y demos lo mejor desde nuestras diferentes trincheras o campos de acción. Y es que, Andrés, no dejamos de recalcar el hecho de que, aunque son diferentes las opiniones políticas, por supuesto, entran las perspectivas, las opiniones, la cercanía, la empatía que se tiene con uno, con otro candidato, con uno u otro partido. Lo que más debe importar en este momento es ser neutrales y esperar. También el dejar hacer es válido, Andrés, porque creo que lo peor es empezar a atacar a un gobierno que hasta ahora va a entrar. Si le va mal a nuestro gobierno, le va mal a nuestro municipio, nos va mal a nosotros. Como en todo liderazgo, Marcela, hay que darle la oportunidad a cada quien. Tenemos este cambio, creo que como ciudadanos debemos ser mentalmente neutros y decir, ok, voté, el que elegí queda o no queda, pero aún así debemos dar la oportunidad al gobierno que entra para ejecutar su plan de gobierno y que todo sea beneficioso pues, para nuestro país. Es imposible evaluar algo que no está hecho. Hay que aspirar a que se ejecuten las acciones para después sí evaluar. Sería uno de los contextos y reflexiones que nos queda siempre en cada uno de estos encuentros. Hay que tener presente también que pues hay diferentes sectores que buscan generar eso, ¿no? La controversia, el desfavorecimiento, que no hacen parte ni parte. Recordemos además que de la totalidad que estaban habilitados para votar en el país, no todos votaron, votó solamente la mitad del país, ¿no?
Eso es muy importante, Andrés, porque la decisión parte desde el hecho de votar, de ejercer nuestro derecho y de ser participativos. A esta hora, 1:53 p.m, vamos cerrando este espacio, este panel de opinión, de información, de acompañamiento previo desde Ubaté, Cundinamarca, con la emisora comunitaria Crecer FM Estéreo, con el equipo de Provincia Informa en lo que es uno de los hechos históricos más relevantes. Posesión presidencial. Entra un nuevo gobierno. Abelardo de la Espriella, presidente electo, fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo. Hoy empezarán a ser los nuevos habitantes del gobierno nacional. Ya no podemos decir que en total habitarán en la casa de Nariño, Andrés, pero sí podemos decir que están llevando esta bandera. Y no nos puede faltar la trivia en este momento. Queremos ver su opinión. Así es. Crecer FM Estéreo, la emisora que los acompaña siempre, quiere saber: ¿qué opina de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia? Segundo, ¿qué espera del gobierno de Abelardo de la Espriella? Y tercero, ¿qué considera que le deja Gustavo Petro al nuevo gobierno? Y por supuesto ahí queremos escucharlos. ¿Qué considera o evalúe también su opinión? ¿Cómo le parece que nos entrega Gustavo Petro al país? ¿Qué retos tiene este gobierno? Mejor dicho, esta trivia se abre para que usted nos deje su opinión a partir de este dato, Andrés. Ver los dos puntos de vista. Importante que la ciudadanía opine tanto de lo que se entrega, de lo que se recibe. Nos conectamos a esta hora invitando a la ciudadanía que no se pierda este evento histórico a nivel nacional. Estarán diferentes medios de comunicación haciendo una transmisión oficial. Quien tiene los derechos en este año, Andrés, el canal RCN, para estar muy conectados. Estaremos atentos, invitando a la ciudadanía también a que nos deje su opinión en la trivia, pero que esté conectado con los retos que vienen y que participe con nosotros. Andrés, gracias por estar en este espacio, en esta hora del día, mediodía. Ya vamos a culminar 2 horas de transmisión. Así es, muchas gracias a ti, Marcela, por también el acompañamiento, por también tomarse y la ejecución de traer la información. Agradecimiento especial también a Tatiana Medina, allí nuestra social media, que ha estado muy pendiente de toda la información, también de la interacción con nuestros oyentes. A ustedes, queridas y queridos oyentes, también por vincularse a esta importante transmisión, hoy muy local para nuestro municipio de Ubaté, para los que nos rodean, y traerles también no solamente la información, sino un punto de vista muy objetivo de cada uno de nosotros en el área profesional y también personal para cada uno de quienes nos ven y nos escuchan. Y quiero dar muchas gracias especialmente a Dios por permitirnos tener salud, tener vida y poder estar aquí trayéndoles a ustedes la información. A la parte gerencial también de la Junta de Acción Comunal de Palo Gordo por el acompañamiento y la visibilidad y el seguimiento también en el impulso de todos estos espacios. Si desde la gerencia no se brindan esas garantías y esos espacios para poder brindar la participación y el profesionalismo, pues muy difícilmente podemos llevar este encuentro y estos espacios, de los cuales también queremos hacer un énfasis muy importante a la ciudadanía. La oportunidad de tener este contexto para poder también poner en práctica esos conocimientos que se van adquiriendo, pues son muy importantes y eso lo tiene nuestra villa de San Diego de Ubaté. Así es, Andrés. Hoy en Colombia cambia el gobierno, pero la posesión es apenas el comienzo. El gobierno saliente, como lo hemos mencionado, nos deja resultados que deben reconocerse, pero también problemas que no se pueden ignorar, y es así donde el gobierno entrante llega con promesas pues muy ambiciosas, y ahora tendrá que demostrar que puede convertirlas en políticas públicas, en presupuesto y en resultados. Y quizás esa sea la pregunta más importante que debemos hacernos desde hoy. ¿Qué Colombia queremos dentro de 4 años? Porque hoy no solamente comienza el gobierno de Abelardo de la Espriella, también comienza el periodo en el que los colombianos podremos medir si esas promesas se convirtieron en resultados. Agradecemos a nuestros oyentes por estar conectados en este especial de Provincia Informa. Agradezco a Andrés Rubiano, a Tatiana Medina, quien les habla Marcela Chocontá. También agradecemos a cada uno de los ciudadanos que están conectados en transmisión en vivo y dejamos la invitación para que usted siga conectado con lo que viene. Estaremos en Facebook Live con transmisión en Ubaté, eventos locales Color Fest, el desfile de luces, el Color Fest, ya está la invitación, sobre las 2 de la tarde dará inicio el desfile de luces 3 de la tarde, varias actividades en el municipio de Ubaté, actividades a nivel nacional, y estaremos conectados. Esto es Provincia Informa, la información, los datos y el análisis que están sobre la mesa. Ahora Colombia empieza a escribir una nueva página y estaremos acompañando esta historia. Feliz tarde para todos, nos despedimos.
1:58 p.m. Y yo iba a decir 1:57 y cambió, porque Sí, hoy también es 7 de agosto, una de las fechas patrias más importantes. Colombia, no olvidemos también a izar la bandera con total alegría, porque la victoria de la batalla de Boyacá no se olvida. Y es importante, por supuesto, recordar que muchos próceres de la independencia trabajaron también, y Dios los puso hoy en ese punto, en ese lugar, para hoy tener pues un territorio tan hermoso como es Colombia.